Creo que ya estamos en vivo, gente. Buenos días, bienvenidos. Aquí como siempre, cuadrando todo a última hora. Espero que todo se vea bien y se escuche bien, mi gente. Sean todos bienvenidos. Como es promesa, en el directo de hoy vamos a estar revisando un diseño de un suscriptor, en este caso Eliud Noriega, que nos acompaña aquí. Creo que está en directo desde temprano. Un saludo a todos, gente, a Armando, a Eliud, a Franklin, a Darío, Valentina, Alba. ¿Cómo están? Todos buenos días. Espero que estén muy bien y que estén preparados. Yo aquí termino de hacer mi cafecito. El día de hoy, como muy bien aparece en la miniatura del video, vamos a estar tratando precisamente ese diseño. Ese diseño lo hizo nuestro compañero Eliud y vamos a estar revisándolo, ver si funciona correctamente, si tuvo en cuenta los parámetros. Si hay que hacer alguna corrección, la haremos y después bordaremos el diseño. Así que buen día, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Dari, ¿qué más? ¿Estás por ahí? Saludos. A ver, ¿qué materiales vamos a utilizar el día de hoy? Primero que todo, el más importante, cafecito caliente, que nada más tengo una taza, no me quedaba café. Nuestra máquina bordadora, entre tela sencilla, porque la voy a bordar en una tela ya rígida. Aquí tengo ya todo preparado, gente, para no tener problemas. Tengo los colores que voy a utilizar montados en la máquina. Simplemente me fijé el diseño de los colores. No he revisado absolutamente más nada, simplemente para tener todo preparado. Y listo, gente, voy a servirme un poquito de café y vamos a empezar con el directo. Revisando aquí, que aquí no me aparecen los mensajes. Ah, ya veo. No estoy escuchando acá. Vamos a actualizar para que se escuchen aquí mientras ustedes están escribiendo. Creo que ahora sí está disponible. Perfecto. Voy a servirme un poquito de café y a trabajar, gente. Porque no me aparecen los mensajes acá. Vamos a actualizar aquí, que aquí tengo un teléfono para monitorizar los mensajes. Pequeñas fallas técnicas, gente. Perfecto. Bueno, en teoría deberían de empezarse a escuchar cuando ustedes escriban sus mensajes. Ya, perfecto. Y aquí vamos a cerrar el directo y abrirlo nuevamente. Ok, ahora sí veo el chat, por si acaso, para estar pendiente de los mensajes. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido también, Alex. Va a servirme aquí un poco de café y empezamos a decir... Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: de este lado se oye y se ve bien. Perfecto. Darío López U8F dice: ok, vale. Probando. Uf, casi me quedo sordo, gente. Yo imagino que ustedes también Dari RP. hayan configurado mal el audio. Saliendo del trabajo hoy, mucho estampado, solo una toalla para bordar. Ok, perfecto. Pero algo. Y saliendo del trabajo y a trabajar. A ver el directo. Ah, hoy tuviste, había interpretado mal, hoy tuviste mucho estampado en el trabajo. Ok, solo una toalla para bordar. Bueno, gente, esto está calientísimo. Me llegó una notificación diciendo Franklin que un tal Johan Design está transmitiendo en vivo. Saludos, Johan. Un saludo, Franklin. Bueno, gente, voy a empezar a compartir pantalla, que se me olvida. Alba Díaz HND dice: Y aquí tenemos nuestro pobre, programa. casi se queda sordo. Ustedes lo escucharon, se escuchó súper fuerte. Perfecto, gente, aquí tengo ya el programa y vamos a darle a abrir, a navegar archivos. Y en escritorio aquí tengo el diseño que me envió Eliud. Perfecto. Vamos a esperar que abra y aquí está el diseño. Vamos a darle un vistazo porque la verdad no tengo idea cómo está organizado ni configurado, nada por el estilo. Así que vamos a revisarlo bien. Inés, ¿cómo estás? Un saludo. Un saludo hasta Perú, Inés. Inés Silvera Antaigua dice: buenos días, Joana, desde Perú. Buenos días. Perfecto, gente.
Vamos a revisar bien todo lo que tiene el Liud acá. Eliud Primero Noriega, vamos a Tineo identificar 709. y ahí vamos a ir trabajando. Dice: buen día maestro y equipo desde la isla de Margarita, Venezuela. Un saludo Liud. Perfecto. Vamos a ver qué tiene el diseño. Por lo que estoy viendo, el Liud organizó por capas los colores, que es algo que por lo general hacemos y que yo recomiendo que se haga cuando se trabaja en el programa. Creo que organizó por capas. Vamos a ver. No. O sea, están creadas las capas, pero los colores creo que están casi todos afuera. Sí, están en Eliud una capa Noriega, Tineo de negro, 709. parece ser. Dice: a darle me gusta para la asistencia. Sí, efectivamente eso es lo que está pasando. Voy a ver una simulación, aprovechando que está seleccionado todo, voy a ver una simulación para ver más o menos cómo se ve el diseño y de pronto ahí visualmente interpretar algunos detalles, ¿de acuerdo? Y empiezo a revisar Espíritu parte por Aventurero parte. Viquer 8711. Dice: las letras se ven mal centradas. Francisco tiene ojo de águila. Ok. Bien, vale. Visualmente no se ve mal, ¿de acuerdo? Voy a reducir un poquito aquí la velocidad de la simulación de las puntadas para de pronto un poquito interpretar mejor. Veo que hace primero el relleno amarillo. Veo que tiene un punto amarillo por acá. Crisnet Jesús 6348. Azul vi por ahí. Dice: hola, buenos días Yuan, saludos. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos. Ok, vale, voy a repetir. Hoy vamos a observar mucho, ¿de acuerdo? Ya que estamos revisando el diseño y viendo que si es que hay que hacerle algo, porque puede que esté bien al 100% y vamos a mirar todo ese detalle. Bueno, hay un detalle que yo estoy observando acá. Voy a reducirle más la velocidad de puntadas. Por ejemplo, traza la parte amarilla, luego el color amarillo, el color celeste, bien. Es un relleno en puntada de relleno. Lo que estoy viendo es que deja Eliud los Noriega, Tineo agujeros 709. donde va la parte negra. Dice: maestro, una acotación Elin. Una acotación. ¿Cuál sería? Ok, hace refuerzo. Creo que hace refuerzo. Me parece que hace refuerzo. Vale, bien. Estoy extendiendo varias cuestiones del diseño. Bien, Eliud, mira. Por ejemplo, hay gente que estamos viendo. De momento. Armando pausar, Delgado sí, puedo pausar. 5656. Cafecito, Armando. Dice: café. Por cierto que haciendo una pausa tonta, mi esposa me regaló un termito que mide la temperatura y ahí me muestra la temperatura a la que está el café y no sé si lo hizo, yo me imagino que sí, lo escogió clavado el color del pocillo, el mousse que utilizo frecuentemente. Mantiene el café caliente todo el bendito día. Espectacular. Así que bueno, ahora sí, sigamos. Ya pasé la interrupción, ahora proseguir. Bien, miren gente. El diseño lo veo bien a nivel visual. Hay algunos detalles que de pronto ya estoy observando que vamos a ir corrigiendo. No diría que son errores por sí, sino que digamos que podríamos aplicar buenas prácticas que te faciliten el que no ocurran ciertos errores que pueden ocurrir acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, al principio el color amarillo, perfecto. El relleno azul, perfecto. Yo personalmente hubiera tirado el relleno azul primero. En dado caso, esta pieza amarilla que está acá no vaya a resultar que termine cubierta al momento de hacer el relleno azul un poco, ¿de acuerdo? Porque puede haber desplazamientos al principio del bordado. Entonces esta parte, el amarillo, yo lo hubiera colocado como segundo color. Tal vez hubiera colocado primero el color azul, claro, o celeste. En cuanto al rojo, lo veo bien. ¿Qué detalles observo acá que son curiosos y no necesariamente son un error? Pero estoy viendo que dejaste agujero para cada uno de las partes que serían como columnas en satín en negro. Y eso da mucho margen a que no cuadre, a que básicamente termine viéndose tela descubierta cuando borde el satín o la puntada plumetis. Entonces eso sería un detalle que no por sí consideraría un error, pero sí sería mejor o una buena práctica el que hiciéramos un relleno sin dejar esos agujeros
Y ahí sí hiciéramos la puntada satín, sobre todo que parece contraintuitivo, pero estos agujeros, en vez de reducirte la cantidad de puntadas, te la van a aumentar. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí estos espacios que estás viendo es posible que haya un salto entre puntadas, pero aquí el salto es interrumpido y la puntada se corta antes de seguir la cuadrícula. Esto lo que hace es que hay puntadas en los agujeros que van a ser acortadas y esto va a implicar en un aumento en la cantidad de puntadas. Ahorita se los voy a colocar con un ejemplo para que se entienda un poquito mejor, porque sé que hablé un poquito ahí enredado. Pero entonces en estos casos no siempre más agujeros significa más ahorro de puntadas. De pronto te ahorrarás hilo, pero habrá más puntadas en el diseño, de hecho. Entonces aquí vamos a seguir. Lo que estoy viendo es que esta parte acá me parece que le hiciste con una puntada de relleno, creo. Entonces esa parte yo personalmente no estoy seguro si la cambiaría, tal vez. Vamos a Armando revisar cómo lo Delgado vamos a hacer ahí. 5656. Y lo otro que estoy viendo es que Dice, aparentemente hay... Entonces al diseño de le vas a poner la estrelita de Mario Bros con la ayuda y supervisión de Luigi en tu pecho. algo así Armando. Entonces, ahora también un detalle que veo es que creo que hacen una puntada de refuerzo para el texto. Aquí está haciendo un refuerzo para el texto. En textos así de pequeños no es recomendable hacer refuerzo, porque lo más probable es que en vez de ayudar, todo lo contrario, se haga nudo, quede la letra un poco enredada, se arrugue la tela. En esas telas así, en esos diseños así de pequeños no recomiendo hacer refuerzo. Vale, perfecto, ya vimos la simulación y ahora vamos a analizar el diseño. Voy a seleccionar aquí veo que utilizaste líneas guía como ayuda, que bien. Vamos a seleccionar aquí el diseño. Estoy viendo que más o menos tiene unos 9 centímetros. Vale, vamos a trabajar en base a ese tamaño. Entonces vamos a empezar revisando las capas. Ojo, quiero aclarar una cosa. Estos correcciones que vamos a hacer no implican que el diseño no pueda bordar bien, ¿vale? A lo mejor bordamos este diseño y borda bien. Ahora, hay detalles que según los estándares y como está acostumbrado la gente a trabajar, para optimizar tiempo, duración de puntadas de la máquina y acabados, ¿se puede optimizar? Sí. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces en ningún momento estoy diciendo de que el diseño esté mal. Espíritu Aventurero Viquer 8711. De hecho, muchos de mis primeros diseños los diseñé También así, se tal ve cual. que hay muchos cortes. Sí, probablemente haya muchos cortes. Entonces, ojo, con eso en mente, que tengan claro de que yo los invito a que hagan diseños y no se preocupen, está perfecto, no está perfecto. Este diseño lo puedes hacer Eliud y se puede bordar y perfecto. Yo recomendaría que incluso lo bordaran así, luego buscáramos la forma de optimizarlo y ahí sí compararas y aprendieras qué mejora el diseño y qué no, ¿de acuerdo? Pero que sepan eso, jamás diría alguno, no, este diseño está incorrecto. No. Es funcional, pero podemos optimizarlo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ya aclarado eso, vamos a analizar el programa. InStitch organiza las capas de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar, por ejemplo, aquí esta capa, él la creó pero está vacía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar, creo que él nombró acá las capas, los objetos, perdón. Por ejemplo, aquí veo que nombró este amarillo y este del 1 al 4. Y tiene un detalle que dice hilvanado. Imagino que este es para fijar que la tela. Para fijar la tela, porque me imagino que estarás prensando la entretela o el vellón y estarás colocando la tela luego fijada con este hilvanado. Es posible que sea eso. Entonces, veo que los colores están aquí, pero ojo, miren, los colores están en una capa aparte. Entonces, vamos a llevar estos colores a la capa correspondiente, simplemente por el bien de tener organizado esto, ¿de acuerdo? Entonces la llevo dentro de la capa amarillo. Entonces ahí lo arrastré dentro de la capa amarillo. En teoría. Vamos a revisar porque a veces el programa hace lo que le da la gana. No lo veo. Le voy a dar control Z. Espíritu Aventurero Viquer Voy a 8711. arrastrarlo nuevamente. Dice. También se puede bordar una prueba para ver los detalles. Ok, aquí ya está, perfecto. Sí, también se puede bordar una prueba así. Vamos a analizar cuántas puntadas. Es que claro, el directo se mira muy largo, de pronto por eso lo pienso. Si bordar una prueba así.
Porque como si estoy viendo varios detalles que quiero cambiar. ¿Cuántas puntadas tiene? Tiene 49.998, vale. Tiene demasiadas puntadas. No había analizado esto. Tiene 49.998 puntadas. Entonces sí nos toca revisarlo porque para el tamaño que tiene un exceso de puntadas bastante grande. Sí. Entonces vamos a revisarlo bien, gente. Bien, vamos a empezar por colocar las capas donde corresponde. Amarillo. El azul, este azul, ¿cuál azul es? Vamos a mirar aquí. Azul. Ok. De acá a acá. Y vamos a llevarlo a la capa que corresponde. Azul. Lo voy a llevar primero aquí abajito y luego lo arrastro adentro de la capa. Perfecto. Ahora vamos a seguir llevando el resto de los colores. Rojo. Vale. Algo que hizo bien el Liud es que los separó y les colocó nombre. Eso da cierta ventaja al momento de organizarlo. Bastante interesante que le haya colocado nombre a los objetos. Usualmente yo no lo hago, pero sería una buena práctica. No lo veo malo. Círculos. A ver. Aquí esto ya sería negro. Vale. Esto sería el borde externo. Esto sería texto. De acuerdo. Ok. Vamos. Es posible que para poder seleccionar bien me toque bloquear algunas capas. Aunque todo esto es en color negro. Vale. Yo lo agruparía en un solo objeto. Vale. Le voy a cambiar un poco el nombre. Simplemente lo voy a colocar negro y ya estaría. Enter. Bien. Voy a revisar que hay al principio de la capa. Ahorita mismo tengo lo que es el hilvanado. El hilvanado voy a dejarlo al principio acá. En la capa que dice original creo que lo que tienes es la imagen. Perfecto. Bien. Entonces ya tengo un entendimiento del diseño como tal. Las capas textos y círculos yo creo que yo las borraría personalmente, que se pueden dejar. Voy a eliminarlas y lo voy a dejar así, simplificado. ¿Vale? Entonces el diseño, bueno, esta capa es la imagen, esta capa no cuenta. Aquí tiene el hilvanado, que yo me imagino, Francisco, me puedes confirmar, Francisco, esto es para fijar la tela, ¿verdad? O sea, tú lo que haces es que bordas sobre la entretela y luego fijas la tela ahí, me imagino, que eso es lo que hace el hilvanado. Yo en este caso, lo que voy a hacer es que yo voy a prensar mi tela, esta que tengo acá, la voy a colocar en este aro que no es muy grande y le voy a colocar la entretela abajo. No voy a prensar la entretela así tal cual. Si lo que quieres es hacer un parche, yo imagino que la cuestión es para recortar la entretela, pero bueno, podemos trabajarlo así también. Yo entiendo que hay gente que entambora el pellón o la entretela y después coloca la tela encima. A mí me gusta prensarla para que quede lo más rígido posible, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo con eso en mente. Lo que sí haría es que como hago eso, no es necesario que haga ningún aro ni nada, ¿vale? El color de fondo lo va a dar la tela aquí porque no hay color blanco. Perfecto, vale, bien. Gente, ya dejé de desvariar y de hablar solo aquí. Ahora sí pasemos manos a la obra. Empecemos por el color. Amarillo. Yo personalmente iniciaría con el color azul. Por lo que te comenté, no quiero que luego el color azul cubra esta parte de amarillo que tienes aquí. Entonces yo iniciaría por el color azul. Entonces vamos a organizar. Vamos a colocar el color azul, lo voy a arrastrar aquí al principio. La capa de hilvanado Alba Díaz personalmente HND la voy a eliminar. dice: toquemos el corazoncito people. Gracias. Eliud Alba. Noriega Tineo 709 dice: maestro, recuerde que ese Sí, diseño claro. lo realice hace meses y lo guarde para esperar sus correcciones. No te preocupes, aquí no estamos emitiendo juicio, Eliud. No te preocupes, para nada. Está muy bien el diseño. Y bueno, y después de la clase vas a tener una idea. Igual, ojo, esto que yo lo que voy a hacer es cómo lo haría yo.
Y obviamente ya en base a eso ustedes pueden tomar lo que crean que les sirva y adaptarlo a su método. No es necesario que hagan exactamente como lo voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Porque eso sí, cada quien tiene su estilo y eso sí es respetable. Y sí, este diseño me lo envió hace meses, sino que por cuestiones de organización mía pues no lo habíamos revisado. Pero seguramente a lo mejor ya hoy en día lo diseñaría de otra manera. Bien, voy a mirar qué onda con las capas estas. Por ejemplo, este azul está acá, bien, perfecto. Hiciste un agujero, ¿entendido? O sea, bueno, lo dividiste para que de pronto no se pisara, no cubriera tanto espacio como con el rojo. Bien, lo que vamos a hacer es algo que yo hago también en Wilcom, que por ejemplo, este objeto, si se dan cuenta, llega hasta esta zona. El detalle es que si este objeto al momento de bordar tiene algún tipo de desplazamiento, se va a ver la tela bordada. Este es un objeto de relleno, el primero, el azul. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar los nodos acá para crear como un margen de seguridad donde esto borde un poquito adentro. Es decir, que si hay algún tipo de desplazamiento, o el negro o el rojo cubran ese margen de error, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Qué puedo hacer aquí de pronto para visualizar un poco mejor? Tal vez puedo ocultar el resto de capas, o de Dario pronto López puedo quitar el 8F. relleno para Dice, visualizar un poquito mejor. falta traslape. Sí, exacto, traslape. Eso más que todo es lo que vamos a hacer en este caso. Darle un poquito más de traslape. Como aquí no estoy viendo muy bien qué es lo que estoy haciendo, voy a seleccionar la capa de negro y le voy a dar clic aquí a este ojito. Y este ojito lo que va a hacer es que va a permitir que Dario López deje de 8F. visualizar el negro. Dice, falta el traslape. Correcto. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo acá. Que de pronto haya como un margen de seguridad ahí. Un poquito. Vale, este nodo, el nodo de esquina, vamos a llevarlos para acá. Como el rojo va a estar después bordando, entonces cualquier detalle, el color negro o el color rojo van a estar pisando eso, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que estamos buscando acá. Como ustedes mencionaron, que haya un traslape o un margen de seguridad, que haya una pestañita que pise ahí. Ok, entonces vamos a llevarlo hasta acá. Eliud Noriega creo que ya Tineo está bien. 709. Dice, si recuerde que mi máquina es doméstica. Ah, sí, sí, no te preocupes. Vamos a manejar las densidades teniendo en cuenta eso para que no haya inconveniente. Color negro. Ok, creo que ahí está bien, gente. Bien, perfecto. Entonces sigamos con el siguiente color, el siguiente objeto, que viene siendo este completo de acá. Ok. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a fijarnos si hay algún traslape o no. Creo que no. Bien. En este caso, lo que voy a hacer es que al color negro, este específicamente, que es casi todo el borde, de momento le voy a quitar el relleno y le voy a colocar un trazo. Esto simplemente, creo que estoy cubriendo esa parte. Voy a deshacer y voy a mostrarlo. Vamos a cambiarme de lado en la cámara. Perfecto. Entonces, este color que es negro, el borde este que está acá, visualmente me está estorbando al momento de yo poder seleccionar ese. Perfecto. Me está estorbando al momento de yo poder seleccionar correctamente y ver más o menos el traslape, qué tan correcto es el traslape que estoy haciendo. Entonces, para cambiar eso, lo que voy a hacer es que lo selecciono, le doy clic izquierdo en la parte de sin relleno y le doy clic derecho en la parte de fijar trazo. Esto es temporal mientras estoy adaptando estos detalles, ¿de acuerdo? Y ahorita tengo que volverlo a su estado natural. Entonces seleccionamos este objeto y vamos ahora sí a moverlo. La idea es que se supone que esto es relleno, ¿no? Entonces vamos a moverlo más o menos al centro para que ocurra ese traslape que estamos buscando. Porque si no, sí, como les comentaba, lo más seguro es que al momento de bordar
vaya a haber algún descuadre. Valentina vaya a Villa verse tela. N3U. Dice. Les tengo un dato con el permiso de Iwans borde con un hilo metalizado y borda bien, pero si hace muchas puntadas acumuladas se rompe a cada momento, deben sí. usarlo para bordar diseños no cargados. Sí. Eliud Noriega Tineo El hilo 709. metalizado. Dice. De todos modos espero su diseño con las correcciones. Claro, no te preocupes. Ahora que lo termine y lo borde, te lo envío por correo, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a seguir acá buscando ese traslape. Valentina, sí, el hilo es que el hilo metalizado es una pesadilla. Yo tengo uno por ahí, estoy que lo boto, te digo. No soy muy fan de utilizarlo porque queda espectacular. Lo bueno es que un video que estoy haciendo para el canal, que publicaré en algún momento de esta semana entrante, utilizo hilo metalizado. Valentina Por Villa eso digo que N3U. tengo ganas de botarlo. Dice. ¿Qué opiniones tienes sobre el hilo metalizado Iwans? Es una buena, es que tiene su buen uso. En bordados religiosos es muy utilizado el hilo metalizado. Para dar algunos detalles es bueno. El detalle es que tienen que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo Valentina Villa N3U. no es un hilo convencional, es un hilo forrado. Jajaja, pero se ve muy bonito el hilo metalizado. Sí, se ve espectacular el hilo metalizado. Gente, algo que me está pasando aquí en el momento de seleccionar en InStitch que no sabía qué pasaba era que si selecciono un nodo y dejo control presionado y presiono la, ahora no me pasa, gente. En fin, cosas que pasan. Estaban seleccionándome varios nodos a la vez. Yo ni siquiera sabía que eso se podía. Y ahora ya no le dio la gana al programa. El hilo metalizado es bueno, es una herramienta como tal, pero el detalle es que sí es muy tedioso, se rompe muy fácilmente. Es que técnicamente es un hilo forrado. Tiene forrado, como por así decirlo, con canutillos dorados. Entonces son cilíndricos. Puedes sentir la textura, es bastante rústica, rasposa. Entonces el detalle de eso es que básicamente es fácil que pierda la capa dorada. Y ahí es donde empieza a luirse o a romperse el hilo. Estoy analizando esta parte de aquí, gente, y estoy por pensar que esta zona de aquí debería ir rellena en vez de dejarle el agujero. Porque realmente el tamaño de estos objetos es muy pequeño y probablemente los vaya a hacer o sea, no vaya a generar algún inconveniente si el hilo está acá. Sobre todo porque esta parte de acá creo que me genera exceso de puntadas. Entonces voy a hacer eso. Les voy a ejemplificar aquí lo que me refiero a la cantidad de puntadas para que entiendan que a veces los agujeros pueden ampliar la cantidad de puntadas. Por ejemplo, voy a hacer esto acá. Le voy a dar relleno negro. Valentina Villa N3U. Dice. Tus últimos vídeos los has hecho sobre Intis, ¿cuándo seguirás con directos con Wilcon? Lo que pasa, gente, con Wilcon es que yo hace ya un rato, ya hace varios meses, tuve una conversación con una persona que trabaja en Wilcon y básicamente ellos me sugirieron, entre comillas, que los videos que suba, y saben que ellos son dueños de la marca como tal, entonces me sugirieron que suba contenido con el programa nuevo y que dé de baja mi contenido que esté hecho con las versiones anteriores del programa. Cuando digo sugerencia es entre comillas. Entonces, como yo vi que estaban cerrando canales como locos, yo de momento pausé mi contenido de Wilcon. Cuando tenga acceso a la versión nueva, entonces resubiré contenido nuevo de Wilcon y tendré que dar de baja mi contenido antiguo de Wilcon. ¿De acuerdo? Entonces, por esas razones, para proteger a mi canal, por eso no he subido de momento contenido de Wilcon. ¿De acuerdo? Y el programa tengo que adquirirlo por mi cuenta. Ellos no me lo van a facilitar. Entonces, esas son las razones. Ustedes saben que la versión nueva está un poco costosita. Entonces, les agradezco que de momento entiendan eso. Vamos a ir a opciones de capas y rellenos. Y... Alba Díaz HND. Dice. Mejor Inkstitch, jajaja. Entonces esa es la razón, ¿de acuerdo? A ver si estoy buscando la opción correcta. No.
No estoy usando la opción correcta. Aquí lo que estoy buscando es aplicar un recorte, pero claro, como tengo rato que no trabajo esto, no me acuerdo cómo hacerlo correctamente. Trayecto, aquí, en trayecto. Combinar. No. Valentina Villa N3U. Dice. Wow, qué malo sea que los otros vídeos no sirven para aprender porque vendrán versiones nuevas de Wilcon. Sí, en parte. Entonces, ese es el detalle, gente. Ese es el detalle. División. Creo que esto me servirá. Vamos a ver. No, parece que no. Ok, correcto. Bien. Esto es lo que... Okay, Dario López ahora sí, 8F. perfecto, gente. Dice. Igual hay conceptos que si bien es otro programa se pueden aplicar Se pueden adaptando las aplicar. herramientas de uso de cada programa. Correcto, Darío, ahí tienes razón. Bueno, gente, miren, aquí tengo dos objetos. Aquí tengo dos objetos que más o menos comparten el mismo área. Es decir, estas dos circunferencias tienen el mismo tamaño. Realmente tienen el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Pero entonces una tiene agujero y la otra no. Voy a seleccionarlas ambas y las voy a colocar en los parámetros. Y les voy a colocar puntada de relleno. Miren, aquí está, autorrellenar. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aplicar y salir. Vamos a revisarlas por separado. Esta primera, vamos a darle simulador. Voy a simulador. Y este tiene unas 1301 puntadas. Está acá. De hecho, voy a cambiarme de lado porque creo que estoy obstruyendo esa visualización. Tiene 1301 puntadas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a simular el siguiente. Vamos a simulador. Tiene 1315 puntadas. A pesar de que tiene un agujero, tiene unas cuantas puntadas de más. Unas cuantas. Entonces se dan cuenta, aquí no estamos ahorrando puntadas. De hecho, entre más agujeros tenga, más puntadas va a tener. Entonces, sé que parece contradictorio, pero como les digo, la puntada tiene una separación continua, pero en el momento que haya un agujero, se interrumpe esa separación antes de tiempo. Es decir, si la separación está a 4 milímetros, puede que haya un agujero antes de la siguiente puntada a 2 milímetros. Entonces, hace una puntada antes de tiempo. Valentina Villa N3. Y hace eso alrededor del área del agujero completo. Bueno, me tocará guardar esos vídeos tuyos antes que los bajes porque yo seguiré con mi Wilcon antiguo con ese diseño y bordo. Está bien eso. Igual, les digo, la versión nueva del Wilcon, diferente de las anteriores, no es que traiga muchas cosas. Así que, incluso viendo los videos de la versión nueva, lo que cambia es básicamente cómo se ven los iconos del programa. El resto son las mismas herramientas incluso. Entonces, en ese sentido, pues no se preocupen tanto por eso, ¿vale? Bien, entonces ahí les ejemplifiqué que los agujeros no siempre reducen puntadas. En este caso es entendible que de pronto el libro esté buscando reducir el hecho de que no haya capas encima de otras capas, pero ahí lo vamos a solucionar cambiando la densidad y la dirección. Entonces aquí me voy a cargar varios agujeros, gente. Sí, vamos a cargarnos varios agujeros. Vamos a seleccionar aquí y vamos a ver cómo vamos a hacer. Por ejemplo, estos agujeros de acá los entiendo, pero este de aquí abajo creo que nos conviene eliminarlo, ¿vale? Vamos a ir eliminando nodos y vamos a ir Dario López 8F. acomodando. Dice. Lo que cambia es que tienes que pagar por la versión nueva, jaja. Sí, Dari RP. eso sí. Dice. Creo que este programa, a pesar de ser gratuito, es muy potente. Debemos dar gracias de contar con él ilegalmente. Pues sí, ahí se leyó con él y legalmente, pero el vaino lo leyó completo y se escuchó. Valentina Villa N3U. Pero sí. Dice. A mí me dijeron que Automática, el programa Wilcon nuevo, hace los diseños realistas e easy AI como el que hiciste de RU abuela, ¿es verdad? Sí hace cuestiones de vectorizaciones automáticas, pero eso, ¿qué te digo?
pues hay gente que le parece bien esa calidad y está bien, lo entiendo, no hay ningún problema por eso, pero a mí personalmente no me gusta. Y eso, digo, no porque ponga en peligro mi trabajo ni nada por el estilo, sino que realmente no me gusta cómo hace esos retratos realistas. Es que como lo explico, es como algunos dicen, claro que la IA ha mejorado, pero la IA generativa de imágenes al principio dice, jajaja, se escuchó al Dips. Dari RP dice, jajajaja. Sí, Eliud Noriega Tineo 709 dice, y porque si ellos le interesa que enseñes con la nueva versión de Wilcom, no toman la iniciativa de obsequiarte la nueva actualización y si ahí ganan ellos, pero también tú. Alba Díaz HND. Eliud, tienes razón, pero dice, por cuestiones legales no puedo ni siquiera hablar de ello, ¿de acuerdo? Pero ustedes imagínense, por cuestiones legales no puedo ni hablar de ello, pero porque sí tuve una conversación con ellos buscando una colaboración, pero joder, no tengo ni cómo mencionárselos sin que genere eso un problema. Tu opinión creo que es lo real, porque al fin y al cabo, si yo muestro el programa, ¿quién más beneficiado que la marca del programa, no? Pero como te digo, este nicho le falta madurar todavía, y a las empresas de este nicho les falta madurar todavía en referencia de pronto a otros nichos. Yo sé que otros creadores de contenido de otros sectores técnicamente les regalarían el programa y hasta les pagarían por mencionarlo, ¿verdad? Bueno, de momento en bordado eso no es el caso, gente. Entonces yo también me estrellé con eso y yo como que, ¿cómo? Pero bueno, como les digo, no puedo ni mencionar bien Espíritu el Aventurero tema, Viquer 8711 porque no quiero problemas. dice, de momento. Porque todo es un negociazo. Yo realmente pensé que iba a ser más fácil conseguir una colaboración con una marca específica, y podríamos decir que la conseguí con InStitch. Alba Díaz es un programa libre y obviamente dice, ellos no reciben dinero mejor por este InStitch programa. Nos dieron la versión en español gratis. Sí. El detalle es que los de InStitch lamentablemente no monetizan de su programa, es una versión abierta, libre. Entonces, si ese no fuera el caso, pues podría tener beneficios de ellos. Sí, lamentablemente no es el caso de momento, gente. Porque yo estoy seguro que la gente de InStitch colaboraría. Aquí, ¿qué onda con este nodo? Alba Díaz HND no interpretar dice, ¿qué pasa? Por cuestiones legales mejor no especificar. Sí, no especifica. Ok, no sé qué onda con este nodo. Vamos a crear otro aquí y eliminar este. Dario López U8F dice, cambiando de tema para evitar problemas, hace calor hoy. Sí, hace calor, aunque bueno, aquí estamos a cuántos grados, ni siquiera me aparece. Creo que está a 31, usualmente estamos a 33, así que está bien. Otros días ha sido peor. Ok, gente, lo que estoy haciendo para no confundirlos es eliminar algunos agujeros, ¿de acuerdo? Porque básicamente, como les dije, aumentaría más bien la cantidad de puntadas. Así que vamos a seguir con esto. Y por cierto, hace poco hablé con los de InStitch. Hay una versión nueva, gente. No sé si han actualizado. Ustedes no sé si han actualizado sus versiones. Les recomiendo que le echen un vistazo y actualicen sus versiones. Y va a haber otra actualización dentro de pronto. Esta semana empiezo a trabajar en las traducciones nuevas. Para que la versión nueva esté con las traducciones en español correcto. Si ustedes ven un error en alguna parte, pueden de pronto, si tienen la cuestión de colaborar con las traducciones, algún detalle que esté mal traducido, me pueden indicar, si le pueden hacer captura de pantalla y enviármelo por correo, por Telegram, por lo que sea, les agradecería, porque eso facilitaría bastante las revisiones manuales. ¿De acuerdo, gente? Entonces ahí, si tienen facilidad de hacer eso, estaría muy agradecido, porque ya vamos a empezar con esas correcciones. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice, mejor vamos a ver el Mundial. ¿Quién está jugando hoy, gente?
No sé quién está jugando hoy. Colombia jugó el martes contra Uzbekistán. Y le toca jugar ahora otra vez el martes. No sé por qué están colocando esos partidos a esa hora, a las 9 de la noche, hora colombiana. Tarde. Acaban tarde esos partidos. Ok. Fíjense aquí. Aquí creo que voy a hacer dos divisiones de colores. Creo que voy a tirar el rojo y el negro en dos capas distintas. Y ya van a ver por qué. Yo creo que sería lo mejor. Ok, voy a seguir con esto y ya. Lo que pasa es que fíjense, a veces yo empiezo un diseño con una idea, pero luego a mitad de elaboración del diseño cambia la forma en que lo voy a elaborar, como si el diseño me dijera no, por ahí no. Entonces ya se me ocurrió una forma de trabajarlo que creo que es conveniente hacerlo, ¿de acuerdo? Igual ya lo van a ver en el acabado ahora que lo botemos. No sé si les pasa a ustedes que es más trabajo, empezar un diseño desde cero o revisarlo y hacerle cambios. Cuéntenme a ver en su experiencia qué les parece. A ver, miren, por ejemplo, aquí seleccioné varios nodos sin querer, no sé yo ni cómo. Presionando la rueda del mouse. Ok, aquí me sirve. Así que sí, gente, si les puedo decir que yo haya colaborado con una marca, diría que InStitch. Estoy muy agradecido con ellos porque me han brindado información, responden correos electrónicos. No se imaginan ustedes la cantidad de correos que yo he escrito que no me han dejado ni en visto, gente. Entonces estoy muy agradecido con ellos porque pues igual miren a la comunidad, ellos colaboran esto, hacen esto por amor al arte, porque les gusta programar, les gusta hacer esto y de hecho creo que ahora tienen a nueva gente en el equipo ahora ayudándolos a hacer, trabajando en la versión nueva. Vamos a ver, puedo seleccionar todos estos nodos y moverlos así en continuo, creo. Sí, se agradece, perfecto. Entonces eso, gente, vamos a ver, igual no voy a estar ¿cómo decirlo? No voy a estar buscando colaboraciones así, forzándolas. Cuando llegue el momento pasará. Ojalá llegue el momento en que más bien alguna marca toque la puerta. Sí, porque por lo general cuando es uno el que toca la puerta, entonces llévalas de perder. Llévalas de perder en cierta forma porque digamos el que busca por lo general no es el que coloca las condiciones, sino el que le toca la puerta es el Eliud que coloca Noriega las Tineo condiciones. 709. Perfecto, Dice, ahí lo dejaría. la versión en español es gracias a la colaboración de Johan en la traducción, o sea, estamos con el papa de la versión en nuestro idioma. Ojo, no todo, porque ya habían traducciones pero no estaban aplicadas, pero sí una parte. De hecho, en el futuro, para futuras versiones, me gustaría en lo posible que poder contar con la colaboración de varias personas. Bien, gente, aquí retorné el negro como estaba, ¿de acuerdo? Lo que hice básicamente fue generar la capa esta para que se solape, ¿de acuerdo? Eso fue lo que hice ahí. Y ya que generé esto, por ejemplo, este objeto no selecciona varias capas al mismo tiempo, gente. Ustedes disculpen, escape, ya. Entonces ahora en teoría puedo seleccionar esto y eliminarlo. Efectivamente. Vamos a quitar la visualización de aquí y voy a eliminar estas que ya están cubiertas por la capa de abajo. Imprimir. No, aquí está mal seleccionado. Efectivamente, mal seleccionado. Escape. Vamos a acercar para seleccionar el objeto correspondiente. Ahora sí. Y vamos ahora que quede visible esta capa. Listo, gente. Entonces voy a desplazarla para estar seguro que seleccioné la capa correcta. Sí. Miren, entonces básicamente convertimos a todo esto en solo. Entonces básicamente esta capa de aquí. Es que este está en la misma capa de azul, pero es otro tono de azul. Ok. Entendido.
Entonces está esta capa azul, está esta azul y Para esto voy a generar una capa nueva. Voy a colocarle azul rey. Bien, y vamos a llevar este color a ese azul rey. Perfecto. Ok. ¿Hay algún otro tono azul rey por ahí? No. Ok. Entonces miren, añadimos una capa adicional. No entró el color azul rey. Creo que no presioné enter, entonces no, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos a seguir. ¿Qué sigue a continuación? El tono amarillo. Perfecto. Vamos a trabajar ahora la capa de amarillo, gente. Vamos a empezar desde abajo. Hace amarillo. Este amarillo aquí. Ok. Miren, aquí ya me estoy arrepintiendo de algo que hice. Bien, lo que voy a hacer aquí es mover esta capa de azul hasta acá. Estoy trabajando el azul, ¿verdad? No, parece que no. No, creo, sí. Pero no veo, ahora sí. No veía visualmente que se reflejara que estaba trabajando el azul. Vamos a borrar Alba Díaz HND. aquí. Dice. Me llego visita, tendré que ver en diferido, saludos cuando se vayan, regreso. Ok, Alba. Nos vemos luego. Tendré que llevarlo hasta acá. Ok. Aquí tengo que cambiar el nodo. Creo que aquí puedo cambiar la función del nodo para que se comporte como un nodo de esquina. Ok. Y aquí lo que necesito, creo que es generar otro nodo con doble clic y llevarlo hasta acá. Bien, hasta ahí todo correcto. Todo correcto. Ahora, si voy a generar en el color azul, voy a generar otro objeto y que va a ser que cubra esta parte aquí. El relleno, el color específico, donde lo encuentro. A ver, vamos a seleccionar esta capa azul. Dario López U8F. Dice. Yo eché llave a la puerta para que nadie interrumpa. Echaste llave a la puerta. Perfecto. Entonces, vamos a trazar este objeto, gente. No sé qué color, no veo el color de relleno por ahí, pero bueno, vamos a trazar este objeto acá. Lo que pasa es que había hecho esta capa y cubría hasta acá, entonces luego cubría mucho espacio, había mucho espacio amarillo que iba a pisar eso de relleno luego, entonces no me simpatizó. Bien, entonces vamos a cambiarlo a el color azul, sea cual sea ese tono de azul, que no lo veo por aquí. Vamos a cambiar todo este tono completo a aquí, por si las moscas, no hay inconveniente. Bien, entonces ahora lo que quiero ver es en qué bendita capa estás metido, para asegurarme que no lo coloqué en la capa que no corresponde. Está en azul, perfecto, bien. Entonces ahí de momento todo bien, hace este objeto, luego pasa luego pasa este. Entonces ahora estamos en la capa de amarillo, vamos a hacerlo visible. Bien, había modificado accidentalmente el amarillo, gente. ¿Qué cosa? Vamos a colocarlo para que tenga su traslape y vamos a generar nuevos. Había modificado el amarillo sin darme cuenta. Voy a quitarle el relleno al negro otra vez y a dejarlo con bordes, simplemente para poder hacer más correctamente esta parte del traslape. Ok, aquí se pasa según ve, el amarillo hasta aquí. Caramba. A veces es un poco complicado manejarlo de las capas. Creo que es mejor manejarlo desde acá, desde el panel porque
te pueden generar confusiones. Básicamente termino trabajando otro color que no quiero trabajar. Vale. Aquí, acá, vamos a generar un nodo por aquí y mover esto acá porque no me había dado cuenta en qué momento lo desconfiguré el amarillo. Por aquí me sirve. Un poquito más hacia acá, creo que ahí está bien. Vale, ahí creo que está bien. Ahora lo que tengo que hacer es un agujero. Un agujero porque me está cubriendo el espacio este y no quiero que lo cubra. Entonces vamos a trazar este agujero para que el color celeste se vea. Vamos a mirar un momentico acá. Creo que hay algo que modifique. No estoy seguro. Creo que hay algo que modifique acá y no me estoy dando cuenta. De todas formas vamos a ver. Ahí. Entonces vamos a seleccionar este y este objeto amarillo. Y vamos a ir a la opción de objeto. ¿Era objeto? Sí, objeto. Ahorita lo acabo de decir y no me acuerdo. O era acá, ¿vale? Era en transformar, no, es que me mostraba una opción. O era trayecto. Vamos a ver. Gente, tengo memoria. Trayecto. División. Bien. Dario López U8F dice: moviste un nodo del negro. Eso veo, es que eso es lo que me temo. Eso creo que es lo que ocurrió. Amarillo. Ok. No funciona. Sí, moví un nodo de lo del negro sin querer. Vale. Control C, Control V. Duplicar. Y ese duplicado vamos a moverlo acá en el amarillo. Ok. Y lo que quiero ahora es quitarle el relleno, darle trazo, seleccionar este también, ir a la opción de trayecto y hacer una división. Y lo que quiero ahora es seleccionar en el amarillo no, aparentemente no es la opción. Entonces en vez de generar una división debería escape. Vamos a acercar control. Ok, ahí sí tengo seleccionados los objetos que quiero. Trayecto, cortar trayecto. No, tampoco. Aquí experimentando en tiempo real, gente. Que no sé, no me acuerdo exactamente la opción, pero ahorita la había hecho, ¿no? Diferencia. Ok, la de diferencia me sirvió, gente, así que me quedo con la de diferencia. En la parte negra vamos a ver qué fue lo que hice, porque ya veo que aparentemente hice un desastre, gente. Y voy a volver a la parte amarilla porque veo que en el color amarillo también hay unas capas acá que no las necesito porque ya las estoy cubriendo con esto. Entonces simplemente me quedan dos objetos amarillos, ¿de acuerdo? Vamos a ir al color negro y vamos a ver cuál fue el desastre que hice, que moví un nodo. Bien, vamos a comparar con el original. Sí, aquí efectivamente moví un nodo. Creo que era este de esquina acá y este de esquina acá, porque en la imagen original este está como esquina a esquina, aquí los tengo como curva. Entonces vamos a solucionar ese desastre que yo mismo hice. Selecciono.
Esto tiene que ser en forma de vértice. Aquí. Y tú acá. Yo haciendo desastres de tiempos inmemoriales, gente. De hecho, creo que aquí todavía no tiene la curva correcta. Sí, más o menos. Vale. Bien, gente. Ya terminamos con el amarillo y ya solucioné el desastre que yo mismo había creado. Entonces ahora sigamos con el siguiente color, que vendría siendo el color rojo. Entonces, con el color rojo, lo que voy a hacer es que voy a quitar la visibilidad del amarillo y el azul. Voy a dejarlos invisibles por el momento para poder ver claramente algo que pasa con el rojo. Ok, ahí lo tengo más claro ahora el rojo. Entonces, con el color rojo, el detalle son los agujeros. Voy a cubrir el color negro para que vean. Estos agujeros de pronto yo no los tendría ahí. Y de hecho, estoy pensando seriamente en dividir el color negro en dos. Más que todo por la parte del ala. Manejar toda esta parte del negro del cuerpo en una puntada de relleno, pero la parte del ala manejarla en columnas satín. Y una parte Dario López encima. 8F. Dice. Se cambió la punta del pincel amarillo, quedó negro. ¿Sí? Gente, yo estoy haciendo aquí desastres. Vamos a visualizarlo. Efectivamente. Menos mal que ustedes están aquí pendientes porque yo ando haciendo desastres, gente. Amarillo. Ok. Y tengo que cambiarlo de ahí. Para acá. Y la pregunta mía es que lo eliminé, no es lo contrario. Ok, ahí vamos bien. Estoy teniendo problemas es con hacer las selecciones. Veo que estoy seleccionando lo que no es. Aquí está amarillo. Vamos a seleccionar todo esto y le damos el color amarillo. Perfecto. Gracias Darío por estar pendiente. Yo aquí luchando con el programa, con la selección y viendo las cosas. Vale, perfecto. Entonces ahí, bien, vamos bien. De momento. Siguiente paso. Vamos a tomar el rojo. El rojo lo vamos a dividir en dos partes. Una va a ser el cuerpo completo y otra va a ser la parte de las alas. ¿De acuerdo? Esto no es absolutamente necesario, pero vamos a hacerlo de esta manera. Creo que es lo más conveniente para el diseño. Entonces, esto lo voy a utilizar como guía. Vamos a cambiarle el color. Permítanme ver algo. No me había dado cuenta. Ok. Había seleccionado dos colores al tiempo. Supongo, sí. Bien. Control Z. ¿Qué? Ah. ¿Y aquí qué pasa? Me va a tocar moverlo manualmente, gente. Ok. Hasta ahí, todo correcto. Hasta ahí todo correcto. Algún conflicto pasó aquí que el programa no quiso, le di control Z pero no retrocedió a donde debía. Ok. Ahí estaría más o menos la cosa. Vale, yo voy a guardar cambios aquí porque como está haciendo cosas raras el programa, no quiero sorpresas. Bien, porque estoy haciendo cosas raras soy yo definitivamente. Vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Bien, vamos a empezar por la capa de relleno tatami. Lo que yo quería acá era de pronto cambiarle el, Dario López el color 8F. a esto. Dice. Mejor guardar. Sí, voy a cambiar el color a este momentáneamente. Al rojo. Momentáneamente.
simplemente para dividir claramente los objetos que voy a trazar. Porque por ejemplo, no quiero los agujeros acá. Entonces, como no vamos a manejar los agujeros, los vamos a dejar en la capa de relleno completo. Y luego los objetos negros van a estar en satín encima, así que no va a haber inconveniente por eso. Porque como les digo ahí, los agujeros aumentan significativamente la cantidad de puntadas. Muy significativamente. Entonces ahora voy a trazar en la capa de rojo, voy a trazar con la cuestión de Bezier, voy a trazar en rojo, le quito la opción de trazo y vamos a empezar a retrasar encima de esto el objeto de relleno, ¿de acuerdo? Simplemente lo vamos a trazar encima. Porque voy a dividir la parte roja en dos capas. Entonces ahorita mismo quitarle todos los agujeros que tiene y hacer la división sobre lo que ya está trazado es más complicado que trazarlo nuevamente. Entonces por eso lo voy a trazar de esta manera. Y solamente voy a trazar el cuerpo, las alas no las voy a trazar de momento, porque las voy a trazar de otra manera, ¿de acuerdo? Sé que ahorita está confundida la cosa, la explicación está un poco enredada. En cierta forma es porque, bueno, siempre revisar un diseño distinto que no haya empezado a hacer uno es al principio entender cómo están hechas las cosas y ver qué cambios les puede hacer. Entonces, ciertamente estaba enredado al principio, pero ya creo que ya vamos agarrando el camino, gente. Ok, hasta aquí. Y de ahí para acá. Vale. Estoy todo correcto. Y vamos a irnos desplazando por el área. Y llegamos hasta esta parte de aquí. Bien. Aquí es donde va a ocurrir la división, ¿de acuerdo? Voy a dejar este objeto hasta acá. Borrando unos cuantos nodos. Hasta aquí va a estar este relleno negro. De ahí para allá ya son las alas. Ya van a entender cuando vean por qué estoy haciendo esa división. No es que sea absolutamente necesaria, pero creo que así queda un poquito mejor el diseño. ¿Vale? Entonces llevo hasta acá. Y terminamos. Hasta ahí está ese relleno. Si se dan cuenta, voy guardando porque no sé qué onda con el programa. Si se dan cuenta, Dios mío, quiero seleccionar la capa de rojo, ¿me permite? Espíritu Aventurero Viquer 8711. Ahí está. Dice. Y lo vea a abordar. Sí, claro, lo voy a abordar. Miren, este es el cuerpo. Si se dan cuenta, lo rellené todo. No le coloqué agujeros, ¿de acuerdo? Vale, hasta ahí todo correcto. ¿Qué sigue ahora? Yo creo que ya que lo rellené, esta parte de las alas, creo que puedo eliminarla. Si se me permite seleccionarlo. Escape, voy a acercar. Ahora sí, bien. Bien. Hasta el momento todo correcto. En el negro, vamos a ir a la parte del rojo. Este es lo que acabo de trazar. Estas son las otras partes del rojo. Quiero mantener seguro el pincel, o sea que es este primer color. Ok, solo hay un pincel rojo, vale, bien, está ahí todo claro. Vamos a llegar hasta seleccionar hasta aquí y estos elementos los voy a eliminar. Vale. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Resaltó más el color. Sí, por algún motivo ahora se nota más, como con más contraste. Bueno, gente, ya hecho eso, esa división, esto también es rojo, pero lo voy a dejar en función de momento simplemente para hacer una división visual. Esto lo quiero antes, ok, ahí todo claro. ¿Cuál es la división que voy a hacer?
No sé qué ruido escucho de fondo, gente. Bien, aquí este negro del ala lo voy a hacer en relleno negro. Y lo que está en blanco va a ir en columna satín en rojo. ¿De acuerdo? Esa es la diferenciación que estoy marcando ahora. Entonces lo que quiero observar es cómo está hecho esta parte en negro. Vamos a observar la simulación de la parte en negro. Quiero que solo me simule esto. Vamos a darle a la simulación. Porque quiero ver cómo está hecho. Y ver qué partes puedo utilizar y qué partes de pronto pienso en reemplazar. Por favor, carga simulación, no vayas a explotar. Ahí se quedó cargando un rato. Uy, menos mal que guardé justo antes, por si acaso se cierra. Ok. Y fíjense en la... Estoy viendo que en la... Ok, ahí está haciendo ya. Sí, tengo el ventilador encendido. Se escucha mucho. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Tiene el ventilador encendido. Sí, lo tengo encendido, se escucha mucho. Ok, vale, ya vi. Esta parte está hecho con relleno. Efectivamente. Esta parte está hecho con relleno. Y creo que lo voy a cambiar. Voy a cambiarlo, sí. Vale. Voy a terminar de hacer ahora la parte del rojo. Y de ahí voy a ir a trabajar la parte del negro. Yo les recomiendo que por lo general estas capas así, que ojo, Eliud nos mencionó, esto lo diseñé hace rato, ojo, sí, lo diseñó hace meses. Yo creo que esto ya tendrá el año, Eliud. Esto no les recomiendo que lo hagan en capas de relleno. Actualmente es una capa de relleno, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que lo hagan en columnas de satín. Todo lo que delimite, que de borde, les recomiendo que lo hagan en columnas de satín. Todas estas capas como el rojo, el amarillo y el azul, sí tiene sentido que lo hagamos en el relleno, ¿de acuerdo? Pero esta parte en negro, no. Esta parte en negro la vamos a hacer en satín siempre, ¿de acuerdo? De momento voy a seleccionar esto y lo voy a convertir en otro color. Simplemente porque quiero diferenciarlo, ¿de acuerdo? Quiero que esté diferenciado. No puedo seleccionar esa opción. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Es el sonido que se oye acá, lo alcanzó a percibir. Sí, el ventilador. Sí, es que se escucha, se siente. Pero eso sí, lo voy a dejar prendido porque lo apago ahorita y me sofoco acá. Ya estoy brillante, de hecho. Creo que es el bloqueador solar que se ve así. Bueno, gente, miren, aquí coloqué en verde esta parte porque necesito diferenciar ahorita unas cosas, ¿vale? Voy a empezar a trazar columnas satín en rojo, ¿de acuerdo? Esta parte que está acá. Lo que sí necesito es diferenciarlo en otra capa. Voy a añadir una capa adicional que se llame rojo 2. Ya después veré si cambio ese color o no. Va a cobrar sentido ahorita porque el rojo lo voy a manejar en dos capas distintas. Esta capa de relleno que ya hice, sobre la cual va negro, y esta capa de rojo que va encima de este ala, que la voy a hacer en relleno negro, ¿de acuerdo? Entonces va a ser la diferencia, por eso la división de las capas. Voy a seleccionar la herramienta de Bezier y voy a empezar a crear ahí. Voy a seleccionar que esté sin relleno y de momento voy a manejar el borde en color negro para que haga contraste. Entonces voy a empezar a hacer esto, básicamente columnas de satín es lo que voy a hacer. Enter, presiono Shift, Enter, presiono la herramienta de lápiz, líneas de dirección. Ok, perfecto. Siguiente objeto, Bezier. Y vamos a estar Espíritu haciendo Aventurero Viquer 8711. Shift. Dice. Siguiente Acá no. en México tenemos una temperatura de 20 grados. Ah, están pero fresquísimos, Francisco. Fresquísimos, fresquísimos.
Dejo presionado Shift mientras trazo las líneas de dirección. Enter, presiono escape para que no esté nada seleccionado. La herramienta Bezier o la tecla B de mi teclado. Hago el nodo, dejo arrastrado para hacer nodo de curva. Enter, presiono Shift cuando trazo el primer nodo de del segundo tramo. Enter. Paso a la herramienta lápiz, que también la puedo habilitar con el comando corto P de mi teclado. Dejo presionado Shift mientras hago las líneas de dirección. Siempre trato de hacer 3. Ok, ahora presiono escape, la tecla B para hacer la siguiente columna en satín. Enter, dejo presionado Shift, suelto Shift después del primer nodo del segundo tramo de la columna. Enter, presiono la tecla P para hacer las líneas de dirección, dejo Shift presionado y las trazo. Aquí estoy utilizando los comandos cortos para tratar de agilizar el flujo de trabajo. Aquí había deseleccionado esto. Ok, con Shift, listo, escape, siguiente. Vamos a ir guardando y así sucesivamente. Vamos a terminar las alitas estas que están aquí, las plumas, por así decirlo, Bezier. Esta parte es repetitiva. ¿Por qué estoy haciendo esto así? Simplemente quiero que haya diferencias de texturas en el bordado. Quiero que las plumas se vean en columna satín para que sobresalgan por encima de la textura del relleno de fondo negro que voy a colocar. Porque este relleno de fondo, esta parte de negro es muy intrincada. Para mí es más fácil hacer en columna satín esto que hacer en columna satín todo el intrincado corrido y borde que está en la parte negra. Entonces por eso estoy haciéndolo así. ¿De acuerdo? Entonces por eso estoy alternando a dos capas. Obviamente, como digo, esto va a tener más sentido cuando esté bordando. Van a apreciar el por qué lo hice así. Perfecto, B. Voy a acostumbrarme a los comandos cortos de aquí. Enter, dejo Shift presionado, suelto Shift. Enter, presiono la tecla P para la herramienta lápiz y dejo presionado Shift para hacer las líneas de dirección. Si se dan cuenta, así con los comandos cortos es mucho más rápido. Presiono B y voy de una vez trazando los nodos. Enter, Shift, suelto Shift y vamos. Proceso repetitivo, qué cosas raras qué cosa rara, ¿no? En el directo haciendo un proceso repetitivo, ¿no? Ya es costumbre del canal. Por cierto, gente, sé que he dicho esto varias veces, pero esta semana sí se viene video. Espero su apoyo. Espero que les guste. Es algo diferente. Sé que he dicho esto varias veces. Ya ahora no me siento avergonzado del video como para publicarlo. Entonces espero su apoyo total. Y la verdad, ojalá que llene sus expectativas, que es también muy importante para mí. O más bien que ojalá la supere. Es lo que traté de hacer con el video, pero bueno, vamos a ver qué resulta. Les digo que grabé, reedité varias veces porque no me sentía contento con el resultado. He postergado mucho la publicación de ese video, pero por fin. Y tiene algo similar a un retrato bordado, así que espero que les guste, gente. Perfecto. P para trazar las líneas de dirección. Vamos a retroceder esta. Y les prometo que este directo no va a durar 5 horas como el anterior. Porque una vez que terminemos con esto, básicamente es realizar el texto, dar las propiedades al texto y abordar. Y listo. Aunque la parte negra aquí también me toca hacerle unos detallitos. Bien. Herramienta Bezier, que ahora la estoy seleccionando con el clic en vez de darle el comando corto. Y vamos allá. ¿Para ustedes cuál es la parte más divertida de un diseño? ¿La parte repetitiva? ¿O cuando lo termina? Escape. A mí lo que me da ansiedad cuando estoy haciendo una parte repetitiva en directo. Porque digo yo, Dios mío, la gente se va a aburrir y a dormir en esta parte. Sobre todo viendo los fantásticos nodos torcidos que estoy trazando. Perfecto, P.
Ok, el problema ocurre cuando confundo los comandos. Como me queda control Z cerca de control X, termino presionando control X. B para trazar Bezier. Gente, no sé si saben, pero mañana son elecciones de segunda vuelta aquí en Colombia. Está el ambiente rarísimo en Colombia. P para trazar las líneas de dirección. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. ¿Por qué vergüenza nadie nace sabiendo de los errores aprendemos usted dele profe? Pues sí, me da vergüenza de los nodos que estoy trazando y también me da vergüenza del video porque, ¿cómo les digo? Es un video que se sale de lo usual que hacemos en el canal. O sea, es de bordado, obviamente, pero se sale del formato usual que hago en el canal. Armando Delgado 5656 dice. Lo más divertido para mí es cuando te salen cosas buenas de chiripa al estar probando opciones. Eso da alegría. Eso es como cuando te encuentras un billete en un pantalón que habías lavado y encuentras el billete y no sabías que estaba ahí, da alegría. Pues cuando haces de chiripa algo que no estás ni planeando y te sale bien, espectacular. Sí, claro, eso da alegría. Ok. Aquí. P. Atravesar las líneas de dirección. Esta línea de dirección deja mucho que desear. Bien, la borré. Siguiente. Vale, correcto. Ahí vamos, gente. Ahora vamos a trazar estos. Para pasar de aquí a acá voy a utilizar un conector, es decir, selecciono la herramienta pluma y trazo esto, que lo que va a venir siendo es un corrido de toda la vida. Mi pregunta es si voy de aquí para allá o de allá para acá. Creo que voy a llevar a este extremo. Sí, voy a llegar a este extremo. Y vamos a empezar a trazar desde aquí. Alba Díaz HND dice. Ya estoy de nuevo. Hola Alba. Bienvenida de regreso. Entonces vamos a trazar aquí. Alba Díaz HND dice. ¿Cómo vamos? Pues aquí vamos trazando la parte esta que va a ser de las alas rojas, pero haciéndolas en columna satín para asegurarnos que quede con un acabado que nos guste más, para que no quede en relleno, plano, ¿de acuerdo? Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice. Si todo fuera igual sería aburrido, de vez en cuando hay que variarle. Sí, pero es que la razón en parte, Francisco, por la que me da vergüenza del video es que es vergüenza y temor al fracaso, temor a que no resulte, porque le he invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, y eso no necesariamente siempre se traduce en resultados. Alba Díaz HND dice. Entonces, súper. Supongo que es entre vergüenza, pero más que todo vergüenza de que sea un fracaso en el sentido de que no tenga muchas visualizaciones, porque lamentablemente en YouTube el éxito se mide con visualizaciones, ¿no? Aunque bueno, yo estoy agradecido que ustedes vean los videos y les sean de utilidad, pero en YouTube por lo general el éxito, entre comillas, se mide con visualizaciones y las marcas ven eso. Entonces, mientras saque videos que no sean atractivos para más gente y no tengan más visualizaciones y las marcas no se interesen, pues el proyecto se queda pues un poco estancado, que es lo que siento que ha estado hasta el momento. Entonces eso es como la combinación de temor y miedo al fracaso, supongo. Por eso de pronto también un poco de vergüenza de que vaya a ser un fracaso. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice. Usted dele profe. Dario López U8F dice. El que no intenta no fracasa nunca, pero nunca logra nada. Exacto. Alba Díaz HND Ese es bueno. dice. La interacción también es muy importante en los chats. Sí, la interacción. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice. El que no arriesga no gana. Efectivamente. De pronto no sé si noten que hoy estoy un poquito así como, pero es que porque tengo esa ligera ansiedad de que tal va a salir el video ahora esta semana entrante.
así como me tiene como un poquito bajo energía, pero bueno, es mentalidad positiva. Y eso es una prueba al fin y al cabo. Si no sale bien, siempre podré publicar otro video y en algún momento de tanto intentarlo, pues le daremos al clavo, al punto, ¿cierto? Okay. Aquí no estoy haciendo conectores, si se dan cuenta. Y todo esto es porque hay una columna en satín que voy a trazar acá, que va a tocar cada uno de estas plumas y básicamente va a hacer los conectores por mí. Ustedes saben que yo me ahorro todo el trabajo posible. En lo posible. Bien. Entonces sigamos con las líneas de dirección. Ups, aquí salió rarísimo. Armando Delgado 5656. Dice. En Nicaragua decimos no te ahueves, hacele huevo y vos dale. No te ahueves, dale, listo. No me voy a huevar, no se preocupen. Alba Díaz HND. Dice. Hoy veo muchos corazoncitos pasando face red heart shape. Gracias, gente. No crean que eso yo lo veo y me anima. Igual que los me gusta también me anima a crear el contenido, a seguir haciendo las cosas. De momento le hemos dado duro con los directos, ahora que retomamos, y con los directos los miércoles también. Obviamente ahí pensando ideas de cómo mejorar los directos de los miércoles y eso, hacerlo más interesante para ustedes. Ya veremos ahí qué resulta. Ok, vamos a trazar acá a la columna que una a todo esto, pero sí ahí con la intención de seguir duro y no parar otra vez con el contenido. El parón que había hecho fue necesario, pero la idea ahora es continuar, gente. No dejar de lado este proyecto que para mí es bastante importante y me llena de satisfacción, la verdad, bastante también. Vale, vamos a seguir acá. Eliud, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás observando las cuestiones que estamos haciendo? Estás por ahí, ¿verdad? ¿Quién está Eliud pensando qué estás haciendo con mi diseño? Lo estás destrozando. Yo lo siento. Lo que pasa es que estoy adaptándolo a como a mi cabeza se le ocurre hacerlo, entonces eso es lo complicado. Vale, vamos bien. Y ahora simplemente trazaría de aquí hasta acá. Okay. Aquí hace falta también unas partes de rojo que debo colocar luego. No le he dado parámetros a nada porque no quiero ralentizar el proceso, quiero ir en serie y ahora que termine el objeto darle parámetros a todo, ¿de acuerdo? Okay, yo creo que voy a llevarlo hasta acá, a hacer esta curva que sea de forma un poco natural, ¿sí? Vamos a darle así. Y aquí... Espíritu Aventurero Viquer 8711. Vamos a hacerlo dice, continuo aquí. Profe, creo que había visto que tenían problemas con las elecciones. Sí. No he visto noticias hoy. No he visto noticias hoy, la verdad. Pero no sé si hay algún inconveniente. Está complicado esto, estas elecciones. Realmente no sé cuál candidato es peor que otro. En este caso yo creo que la gente no está votando ni siquiera por el mejor candidato, sino por el mal menor. Qué tristeza, pero bueno. Esperemos que todo fluya sin inconvenientes. Sí, porque esto se fue a segunda vuelta y la verdad es que cuando se fue a segunda vuelta le perdí el respeto a los candidatos porque esto se convirtió en un circo. La forma en que cambiaron su comportamiento y empezaron a hablar pestes el uno del otro, esto no habla bien de ninguno de los dos. En fin, veremos qué pasa con las elecciones aquí en Colombia. Yo creo que apoyaría al voto en blanco, definitivamente. Ok, bueno, esta parte, como ya la terminé, vamos a seleccionar
A ver, este objeto es el único corrido que tracé, es el 112. Vamos a hacer esto lo puedo bloquear. Estoy hablando aquí yo conmigo mismo. Voy a bloquear ese a ver si al seleccionar todo, ok, quiero deseleccionar el 112. ¿No me dejas? Bueno, vale, no pasa nada. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a darle los parámetros a esto. Parámetros. Y vamos a ir viendo cómo resulta. Eliud Noriega Tineo 709. Dice: si cada uno de nosotros le damos me gusta y lo replicamos en nuestras redes sociales, estamos apoyando este canal para que tenga visualizaciones y YouTube lo valore. Debemos recomendarlo a otros colegas. Gracias, gente. Aquí yo no sé ni qué fue lo que hice, pero obviamente hay un error. Así que vamos a cerrar y vamos a ver cuál es el error. El error claramente está en este. Ups. Copia. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice: acá en México es lo mismo, prometen mucho y ahora de la hora se hacen los desentendidos. Está cerrado esto. Sí. Eso es en todas partes, ¿verdad? Hay forma en que yo pueda soltar esto. Alba Díaz HND. Dice: asimismo Eliud. Prometen mucho. Unir nodos finales, y si los quiero separar, ok, perfecto. Ese era el problema, los había unido, había cerrado aparentemente. Sí, gente, la cuestión con la política es cosa seria. Alba Díaz HND dice: a veces me pasa lo mismo y Johan creo que es al agrupar. Es posible que sea al agrupar. Ok, ahora quitamos la opción de ejecutar puntadas a lo largo del patrón y ahora debería guardar esa parte bien. Efectivamente, gente, ahí tenemos esa parte. En cuanto a los valores, Eliud Noriega Tineo 709 dice: claro, al contrario maestro, esto tomando notas de sus tips. Ok, listo, apliqué y le di parámetros a esa parte. Ahora a la parte que viene después del candado, antes del candado. Vamos a seleccionarla y también vamos a darle los parámetros. A esto lo hice para saltarme los corridos, porque no le quiero dar parámetros a los corridos, para que luego el programa interpreta mal si le estoy dando parámetros a varias cosas a la vez. Aplicar y salir. Perfecto. De momento ahí vamos. Alba Díaz HND. Vamos a los parámetros. He aprendido y Johan jaja. Y con las cuestiones de... Estamos hablando todavía de política, ¿verdad? Sí, sí. Las cuestiones de... Dios mío. Yo me abstengo de hablar de política, pero Dios santo señor. Las cosas que se han visto acá en estas campañas. Vamos a ver la simulación completa para ver cómo vamos, gente. Voy a guardar. Simulador. Y ahí vamos. Se me acabó. No, todavía no. Poquito café hice hoy. No me di cuenta que se me había acabado el café. Está pensando. Vale, sigue. Tú puedes. Yo confío en ti. Se me había acabado el café y nada más me salió pero un poquitico. No me di cuenta. Tengo que hacer compras hoy. Lo de agrupar. Perdón, se me cruzaron las cosas. Alba Díaz HND dice: no, yo digo de agrupar, jajaja, yo de política no sé nada. Ok, mejor así. Armando Delgado 5656 dice: por lo menos tienen política en algunos lugares, eso ya no existe. ¿Cómo qué, Armando? ¿A qué te refieres con eso específicamente? Pues sí, o sea, Colombia es un país privilegiado, no me puedo quejar por eso.
De pronto las quejas es porque uno siente que las cosas podrían estar mejor con todos los recursos naturales y con toda la cultura y con toda la riqueza cultural, material que tiene Colombia, biodiversidad. Aquí se puede cultivar de todo, tenemos Alba todos Díaz los pisos HND. térmicos y siento que Dice. se Por podría estar cierto, mejor. Johan probó lo de mapa de BIS. No lo he probado. Armando Delgado Aquí 5656. está la simulación, gente. Dice. Gobiernos, impuestos y dictaduras. Ah, no, sí, claro. Por ese lado hay países que están complicados. Bueno, gente, de momento vamos así. Esta es la parte de la simulación. Espíritu Aventurero Viquer Bien, 8711. vamos a seguir. Dice. Ya se cayó el sistema, profe. Dario López U8F. Dice. Evitemos hablar de política que terminamos todos agarrados de los pelos, jajaja. Probable, verdad. Yo con mis malas ideas. Bueno, gente, ahora voy a hacer la capa. Ah, me hace falta todavía de rojo, no me acordaba. Aquí hay partes de rojo que hacen falta. Sí. Vamos a trazar estas y de ahí vamos a trazar el negro. Y de ahí el Alba texto. Díaz HND. Dice. Yo por los malos gobiernos de mi país estoy en otro país. Chanfle. Serio eso, pero bueno. Qué cosa. Yo, si es que nos ponemos a hablar de política, gente, ya voy a cambiar el tema, pero es que tenía ganas. Ya iba a comentar otra cosa, pero yo mejor me callo. Mejor me callo, gente. Sí, hay situaciones complicadas de política. Así que mejor hablemos de bordado, vamos a cambiar el tema. O hablemos del mundial. Ah, por cierto, estoy trabajando en un video después de este que voy a publicar que está relacionado con el mundial, gente. Mundial y bordado, ¿qué les parece? Les aseguro que difícilmente van a adivinar de qué se trata el video. Un video de bordado y de Alba Díaz relacionado con el HND. mundial. Dice. Jajaja. Sí, ya iba a empezar a dar opiniones, gente, y mejor me las reservo. De política, no sé qué señor. Armando Delgado 5656. Dice. Política y deporte son controversias, jajaja. Sí, pero fíjense. Espíritu Aventurero Viquer el 8711. mundial une más a la gente que lo Dice. separa. Profe, me estoy marcando por tanta raya. Armando Delgado 5656. Dice. Muy bien Colombia en el último encuentro. Sí, y fíjate, a la gente no le gustó casi el partido de Colombia. Eso es lo que a mí me molesta a veces, que la gente, como por ejemplo, hay países que no conocen, entonces subestiman el fútbol Dario de ese López país. U8F. Dice. Yo estoy bordando camisetas de Argentina casi todos los días. Qué bien, qué bien. Claro, imagínate, es que el mundial también mueve economía. Así que fíjense, gente. Yo pienso que el mundial, el fútbol no se para tanto, bueno, o sea, depende. Si hablamos de torneos de clubes a nivel regional, sí genera mucha fricción, pero yo creo que en el mundial no hay tanto conflicto como en otros, de pronto, otro tipo de encuentros de fútbol. Yo siento que en el mundial la gente va un poco más relajada. Parámetros. Vamos a convertir esto en plumetis o en satín. Columna satín. Vale, bien, perfecto. Aplicar y salir. Vamos a guardar cambios. Ok, ahora vamos con la parte donde va a empezar a ver el resultado de lo que estoy haciendo. El color negro. Voy a hacer una capa de relleno y la voy a hacer primero separada. Vamos a hacerla aquí. Voy a colocarle un color cualquiera y vamos a trazarla. Y ahorita genero la capa. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. A final de cuentas es un negociazo, buscan su beneficio propio a costillas del pueblo. Chanfle. Seguimos hablando de política aunque estamos hablando del mundial. Pues sí, gente, a la larga, como les digo, sí, pero claro, nadie hace nada gratis, al 100% gratis, no. Por ejemplo, vamos a colocarles un ejemplo y también de honestidad y siendo totalmente transparente.
yo comparto, por ejemplo, mi tiempo y el contenido, sea de buena o mala calidad, gratis, entre comillas, pero realmente no es tan gratis, ¿no? Porque al fin y al cabo en redes sociales la moneda es la atención de la gente, la moneda de cambio. Entonces yo comparto mi contenido gratis, pero ustedes me brindan su Alba Díaz atención. HND. Dice. Face Blue Smiling, Face Blue Así Smiling, que Face Blue Smiling. todo viene por un beneficio. Nadie hace nada sin esperar nada a cambio. Incluso cuando una persona dona la caridad, aunque no se lo diga a nadie y nunca nadie se entere, la persona obtiene satisfacción por ello. Así que nunca, incluso algo de buena voluntad, nunca es 100% gratis. Y claro, todos los deportes y eso, pues sí, es negocio. Para bien o para mal. Para bien o para mal es negocio. Aquí en Colombia no han hecho un mundial. No sé qué repercusiones positivas o negativas pueda tener que hagan un mundial en tu país. Debe haber. Alba Díaz HND. Dice. Gratis solo Johan compartiéndonos conocimientos para que nosotros aprovechemos. Pero como digo, ni tan gratis, porque al fin y al cabo, acuérdense que mi proyecto es que yo pueda dedicarme a esto. Entonces al fin y al cabo quiero ese beneficio, que pueda trabajar en esto más desestresado. Entonces eso también es un beneficio que yo quiero. Entonces, gratis, sí, pero obtengo algo a cambio. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Pero profe, por gente como esa el planeta se está acabando. Bueno, sí, ahí tienes un punto también. Es complicada, gente, la vida. Complicadísima. Negro. La vida es complicadísima ya de por sí. Yo a veces me pregunto, si uno estuviera en una situación privilegiada, ¿uno seguiría actuando como Darío López como 8F. actúa? Dice. ¿O se Es muy comportaría? caro organizar un mundial, pero los beneficios económicos son enormes. Claro. No, sí. Eso sí está claro. Los beneficios son enormes. Ok, aquí tengo esta capa de color negro, relleno. Perfecto. Ups, aquí creo que sí me equivoqué. Aquí sí me escaché, gente, me parece. Ah, no, sí lo tracé bien. Vale, ahí vamos. Voy a darle los parámetros para que vayan interpretando qué es lo que estoy haciendo. Autorrellenar. Ahí vamos bien. Me sirve aplicar y salir. No voy a cambiar nada de momento. De momento lo que voy a hacer es que voy a quitar la visualización de esta capa. Aquí. Azul, no. Estoy seleccionando la que no es. O sí. No. Negro. Ok. Entonces de momento lo que quiero es cubrir esa capa. Ahora lo que me pregunto es yo si tracé bien esto. Creo que en esa parte hay cosas que se pueden corregir. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Y si es cierto gratis no es, imagínese si no tuvieran internet el profe no podría transmitir sus conocimientos. Darío López 8F. Dice. En el programa de hoy filosofando con Johan. Hablando de todo un poco, gente. Ah, por el azul. Ya entendí. Aquí tengo que colocar esto encima del azul. Vale, ahora sí. Aquí cometiendo errores, gente. Como cosa rara. Voy a guardar porque siempre que lo doy simulación, esto como que se queda pensando como que con ganas de explotar. Simulador. Ups. Ah, cierto, está mal escrito. Eso es uno de los errores de traducción. Dice simulator en inglés, es simulador. Vale, ahí vamos, gente. Ya, ahí vamos. Ahí vamos. Ya tengo que cambiar esto a rojo. Ahí va todo. Va bien. Vamos a ir a las capas.
Minimizar esta no está visualizada, ya la dejo ahí. Esto va en rojo, efectivamente. Y que me falta a seguir con el hilo negro. Entonces empezamos en azul, seguimos con esta parte de relleno negro, luego vamos con el azul rey, luego vamos con el amarillo, luego vamos con el rojo, luego vamos con el negro, luego vamos con el rojo 2. Ok, entonces en esta capa de negro donde coloqué este fondo acá, tengo que aprovechar que esto está aquí para trazar toda esta parte que está en verde, ¿de acuerdo? Eso viene siendo lo que me falta. Dario López U8F. Vamos a guardar cambios. Dice: al compartir conocimientos lo que uno busca es trascender a su propia existencia, dejar una huella en la vida de los demás. Caramba, Darío filosofando. No, la verdad sí. Es una de las razones, claro. Da mucha satisfacción. Y también aprende uno. Que eso es, parece contraintuitivo, pero uno aprende. Enseñando aprende. Voy a colocar una capa aparte. Ok, ya está. Y le voy a colocar de temporal. Simplemente para tener ahí lo que voy creando de momento. Yo no quiero que se me mezcle con otras capas. Y empieza la trazadera, gente. Por aquí vamos a trazar. Voy a buscar un color como naranja. O por qué no, el magenta. Qué raro, yo eligiendo color magenta. Vamos a darle que esto es... Se formó la trazadera, gente. Quiero ver cuánto tiene este objeto. Este objeto tiene 2 milímetros de alto por 3 de ancho. Esto no sirve que lo hagamos en... No sirve que lo hagamos en satín. Es muy pequeño. Este tiene... Escape. Este tiene 3 por 3. Que es pequeño. Esto creo que lo que voy a hacer es que la capa externa del es un caballito de mar, ¿verdad? Lo voy a hacer en satín, pero la capa interna, los detalles más pequeños los voy a hacer en corrido. Eso va a venir siendo el Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: profe, el tiempo de bordado en una máquina casera y en una industrial es el mismo tiempo de bordado. No. La máquina, bueno, depende del modelo también, depende de la velocidad que trabaje, pero por lo general la máquina industrial trabaja más rápido. Por lo general. Por ejemplo, esta máquina que está acá trabaja a 1200 máximo, pero claro, esto es como un vehículo, un carro, un automóvil. No lo vas a llevar al máximo de velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo lo trabajo a 800, depende, borras a 600 puntadas por minuto. Entonces eso varía. Pero claro, hay máquinas línea hogar que trabajan a 400 puntadas por minuto. Entonces hay una diferencia significativa ahí en la velocidad del trabajo. Entonces eso a tener en cuenta. Ok, trazamos esto acá y luego esto aquí es una columna en satín. Llegamos hasta aquí. Y ahora continuamos acá. Y lo dejamos acá. Ahora con la herramienta lápiz trazamos aquí. Pero igual los cambios de hilo también es un tiempo muerto que te toca hacerlo manualmente en las máquinas línea hogar. Entonces sí, esa diferencia. ¿Eso significa que las máquinas línea hogar sean malas? No. Es que diferencia precio es una locura. Los precios son mucho más altos en las máquinas industriales. Entonces, primero acceder al que te sea más fácil y luego voy a dejar las propiedades como están, aplicar y salir. Y luego sí, mirar a ver, yo recomiendo que inicien con las máquinas línea hogar. Hay mucho que aprender en cuanto a la tensión del hilo y todo eso, y es mejor que lo aprendan con una máquina línea hogar antes de hacer una inversión que no saben si le van a sacar al 100% de rentabilidad al final. Estoy viendo si todos estos detalles se los incluyo. Lo que voy a hacer es que voy a hacer corridos. Está con la línea, perdón.
Bezier. Voy a hacer corridos de ida y de regreso. Esto aquí lo voy a unir. Va a ser complicado porque aquí va a ser bastante corte. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ahí sí ni modo. En estos corridos separados, de que va a haber corte, gente. Básicamente estoy haciendo solo trazando líneas para que haga el corrido. Vale, aquí podría pasar a esta parte interna, pero creo que lo que voy a hacer es que voy a definir estos bordes que están acá en columna satín. Escape y vamos a trazar esta columna satín. Bien. Si por algún motivo demora demasiado el directo, espero que no, entonces lo bordamos en el siguiente directo, porque yo creo que el directo, ¿ustedes qué piensan? El directo de la vez pasada nos pasamos de tiempo, las 5 horas, fue demasiado, o lo prefieren así. Acuérdense que ustedes son los que tienen la última palabra. Si ustedes dicen no, Johan, bórdalo, pues nos echamos aquí y lo bordamos, pero ustedes ya tienen la última palabra, así que los escucho. Y la vez pasada sí nos demoramos bastante, pero bastante. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: como quien dice, emplearías más tiempo en una casera y tardarás más en hacer varios bordados. Sí, claro, para producción en serie es complicado. Ahora, si tú trabajas personalizados, es muy indiferente que sea una casera o una industrial, porque es personalizado, va a haber bastante tiempo muerto entre trabajo y trabajo, y básicamente el personalizado se cobra más costoso. Entonces, para trabajar personalizados, yo ahí sí no veo mucha diferencia. De ahí sí sería cuestión del bolsillo. Eliud Noriega Tineo 709 dice: jamás. Jamás. No entendí el contexto. Voy a irle dando parámetros, aunque bueno, todavía voy a seguir con algunos corridos por acá, ¿no? Que todavía no vamos a dar parámetros, gente. Eliud Noriega Tineo 709 dice: la máquina doméstica es limitada. Ah, no, sí, en parte. Pero me refiero que también depende de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, vas a trabajar dotaciones para, yo qué sé, el ayuntamiento, el gobierno, dotaciones para instituciones educativas que tengan un contrato completo con... ahí es complicado si vas a manejar volúmenes. Obviamente una máquina en línea hogar se queda corta. Pero como todo, o sea, depende de eso. Ahora, si lo que vas a hacer es que vas a bordar cuestiones de bebé personalizadas o toallas y todo va a ser de uno en uno, pues una línea hogar te sirve para arrancar con el emprendimiento. Ya obviamente si ya quieres optimizar y trabajar más rápido y tener más producción en la misma cantidad de tiempo, o sea, en tus mismas horas laborales, pues sí, puedes pensar en una industrial. Todo ajustado al presupuesto. Eliud Noriega Tineo 709 dice: recuerda que también está el cambio de hilos que en la doméstica es manual. Sí, es complicado. Yo, aunque ya había trabajado en máquina en ambas, cuando decidí emprender mi negocio, yo dije no, tiene que ser industrial, sobre todo porque las gorras eran un producto bastante clave. Okay, vamos a dejar las propiedades configuradas como vienen por defecto y vamos a guardar cambios y vamos a seguir. Estoy haciendo primero los bordes externos porque quiero asegurarme que se borden inmediatamente después de los rellenos, y la parte que va interna luego, y ahí sí lo hago después, porque ahí sí, si se desplaza aquí no importa, no hay ninguna cuestión que evidencie que haya un desplazamiento, mientras que si el borde no calza con el relleno, ahí sí. Entonces estoy trabajando esto primero por esa razón. Creo que en este caso esta parte acá va a tener un corrido, entonces como va a tener un corrido, vamos a trabajarlo primero
para que lo estoy haciendo de ida y de vuelta, o sea, lo estoy repasando, para que luego quede cubierto por la puntada de satín. Okay. Por ejemplo, aquí cambia esto acá. Vamos a subir. Dario López y nos 8F regresamos. dice: todo es cuestión de lo que uno apunta en el bordado, hay que encontrar el balance costo-beneficio. Correcto. Correctamente. Por ejemplo, conozco varias personas que lo han emprendido con máquina línea hogar y se manejan bien sin problema. En mi caso específico con gorras hubiera sido un poquito complicado, porque hay formas y métodos, pero es que manejaba tanto personalizados como clientes que me pedían cantidades, entonces es complicado. De hecho, tenía un cliente que se dedica exclusivamente a vender gorras, entonces ellos vendían las gorras signadas para que las personalizara la gente o los que compraban para dotaciones, pero también vendían su propia línea, entonces me mandaban a hacer varias, incluso algunas sublimadas. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: ese diseño que se está haciendo, ¿dónde sería más rápido, en Will como Inscape o sería el mismo tiempo, profe? No, Eliud Noriega Tineo 709 dice: yo creo que depende de tu agotamiento. Sí, también. En Wilcom ya habría terminado. Pero ahí está también, pasa lo mismo que con la máquina industrial y la máquina línea hogar. Wilcom es obviamente un programa que tiene más dinero invertido y tiempo, y es lo que es el programa líder. InStitch es una opción gratuita, entonces pasa lo mismo. En Wilcom ya lo habría terminado. Perfecto, terminada esta parte, entonces vamos a seguir haciendo esto. Todo esto ya tiene propiedades, lo que no tiene propiedades es lo que voy a trazar a continuación. Voy a darle control Z porque quedó cubierto, lo que asumo es que estoy en una capa inferior, correcto. O sea que todo esto lo estoy trazando. No puede ser. No. ¿Dónde estoy guardando esta capa? Está en negro. Ah, vaya, ve usted. Interesante. O sea que todo lo que he estado trazando hasta ahora lo ha metido en la capa de negro. Allá. Debe ser que haber seleccionado algo en la capa esa, entonces por eso lo metió allá. Bien, sigamos. Ese detalle con las capas es de mucho cuidado. Y miren que me equivoco mucho en eso. Por ejemplo, aquí estos nodos los tracé de memoria como si estuviera trazando. Ay, Dios mío. Lo que es la memoria muscular es complicada, porque, por ejemplo, te habitúas a hacer algo en una cosa específica y luego te la cambian. ¿Ustedes no les ha pasado que, por ejemplo, tienen los que tienen motocicleta o carro o vehículo o bicicleta, no importa, están acostumbrados a su motocicleta, a su carro, a su bicicleta, y luego alguien les presta una y sienten, aunque es la misma herramienta, cumple la misma función, Espíritu Aventurero Viquer 8711 se sienten como perdidos. dice: profe, con este programa haciendo diseños me acabaría un frasco de café. Esa es la cosa, te agarras un frasco de café completo. Pero es cuestión de acostumbrarse, es como todo. Yo les coloco el ejemplo ese, que ustedes están acostumbrados a manejar un vehículo y de repente, por ejemplo, mira, aquí voy a simplificar esto porque este detalle es muy pequeño y no se va a notar, entonces voy a colocar esto, un solo objeto. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que están acostumbrados con su vehículo y luego tocan otro vehículo y resulta y pasa de que el freno es más sensible, el asiento está ubicado distinto, a distinta altura, los retrovisores no están bien ubicados,
La distancia, para mí la distancia es más complicada, ¿sabes? Es una locura. Se pierde uno. Bueno, así me pasa a veces con este programa, pero es cuestión de costumbre. Cuestión de costumbre. Imagínense, yo aquí hablando tonterías y locuras. Imagínense. Ya veo, seleccioné aquí la capa azul sin querer. O sea que ya iba a empezar a trazar otra vez en una capa que no correspondía. Enter. Imagínense que, yo qué sé, el programa InStitch se haga más conocido y resulta y pasa que a alguien loco por ahí se le ocurra invertir en el programa, contratar a los desarrolladores y decirle, mira, proyecto, ¿qué pasaría si le invertimos unos 6 meses y les pago sus sueldos y mejoran el programa significativamente, que sea más visualmente intuitivo, que tenga referencias visuales en tiempo real, similares a Wilcom, similares, no iguales ni al mismo nivel, pero o sea, que mejoren un 35% y que esa gente reciba pago durante 6 meses y que puedan hacer ese proyecto. ¿Qué haría esta gente con eso? O sea, me pregunto. Porque si esto ha hecho por amor al arte, me quiero imaginar que trabajando en un proyecto 6 meses, pagos, sentados, creo que pueden hacer algo que se haga tambalear un poquito a los otros programas. Me pregunto, no sé. Si se me llega a tener el momento en tener esa suficiente cantidad de recursos, hasta se me ocurriría hacer la prueba para ver qué resulta de eso. No sería mala idea de pronto. Hablando locuras aquí, gente. Un ¿y qué tal y sí? Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. Oye Dolo hablar, siento que ya lo está estresando el programa. No, que va, Francisco. Que va. Vamos a ir guardando, gente. No queremos sorpresas. Bien. En este momento, estas partes que he trazado no les he colocado propiedades porque estoy esperando. Como tienen todas uniones, quiero ver cómo los traza automáticamente el programa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no les he dado propiedades. Estoy viendo a terminar de trazar esto y a ver cómo el programa las une, porque creo que no es necesario que yo le haga conectores en ese sentido. Bien, vamos a trazar ahora acá esto. Sientes que el programa ya me estresó, ya me volví loco. Lo que pasa es que se me acabó el café, Francisco. Se me acabó el café, ahora sí. Ya no queda nada de café, beberé agua. Ok. Creo que estoy tapando, ¿verdad? Sí, tengo mala costumbre. Aquí el objeto está cerrado, pero luego, como al fin y al cabo ambas construyen una columna, pues no hay problema. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice. No lo guarda con el atajo, profe. Con control S, es que desconfío, aquí ya está guardado, ¿verdad? Pero desconfío, entonces me dan como que, por si acaso, ¿sí me entiendes? Es cuestión de confianza. Es cuestión de confianza. Entonces, vale, vamos a trazar la línea de dirección. Pero sí, o sea, a veces lo guardo con el atajo, pero es que, espérate, vamos a asegurarnos de que lo haya guardado. Ok, perfecto. Ahora vamos a trazar este acá. Pero creo que este grupo que hemos trazado hasta el momento, vamos a ver el orden. Ok, de aquí para acá. Vamos a darle los parámetros para que me Jorge García Cobos. Las propiedades completas. Dice. Saludos amigos. Jorge, ¿cómo estás? Saludos. Ahí seleccioné otro que ya tenía propiedades para que me arrastre Espíritu Aventurero Viquer 8711. Ok. Dice. Creo que es con F12.
será? No, con un control S guarda. Mira, acá está. Control S. Jorgel García Cobos. Ya hasta me da miedo Dice, saber qué hace F12. Llegué un poco tarde. Ya está un poco tarde, pero no te preocupes, igual ahí queda guardado en diferido por si cualquier cosa. Tampoco hemos hecho nada excepcional de momento. Vale, vamos a trazar ahora esta parte de acá y esta partecita de aquí, y de ahí pasamos a trazar esta parte de acá y dejamos de último la parte de los corridos. De ahí para allá solo serían las circunferencias externas, los bordes externos, perdón, y el texto, que el texto es más cuestión de propiedades que otra cosa, gente. Creo, ¿esto lo hiciste manualmente, Liu? ¿Ese texto lo hiciste manualmente? Me pregunto. ¿O está hecho con el texto que viene instalado? Control S, bien, guardar cambios y seguimos. Voy a pasar, será, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir trazando. Lo que me dan ganas es como de cambiar de color. Vamos a cambiar de color a un naranja, ¿por qué no? Para tener claro la capa que estamos trazando. Bien, vamos a trazar estas pequeñas columnitas por aquí. Uf, se confunde como un poco ese naranja ahí, ¿verdad? Sí se confunde, no me agrada. Si lo colocamos azul rey, vamos a trabajarlo azul rey. Bien. Vale. Siguiente columna. Aquí hay detalles donde, si se dan cuenta, no los hago tan al pie de la letra, pero es que realmente para esos tamaños específicos esas variaciones ni siquiera se perciben. Entonces por eso obvio algunos detalles del diseño, ¿de acuerdo? Presiono Shift y sigamos. Perfecto, líneas de dirección. Ahí sabían que hay un detalle del programa que si ustedes pueden hacer sin trazar líneas de dirección. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo también complicado. Si ustedes trazan la columna, las dos líneas de la columna y ubican los nodos, la misma cantidad de nodos, y los colocan más o menos a la misma separación, paralelos, él hace la línea de dirección automáticamente. Vamos a intentarlo, a ver. El detalle es eso, que es complicado, creo. Vamos a hacer aquí, vamos a probarlo. Aquí hay un nodo. Uf, lo veo complicado. 2, 3, 4, 5 nodos, 6 nodos, 7 nodos, 8, 9. Eliud Noriega Tineo 10. 709. Enter. Dice. El detalle de este programa Uno, es más mecánico y no dos, tiene IA, pero como dice el maestro, 3, para iniciarte en este mundo vale la pena, ya que aprendes, y cuando se te haga limitado compras Wilcom. 7, 8, 9, creo que hice mal los nodos. 10. Por ejemplo, ahí, en teoría, si yo vengo y voy a parámetros, yo creo que no coloqué los nodos en las ubicaciones correctas, que fueran más o menos paralelos, y quito esta opción. Él traza y coloca la línea de dirección según los nodos que tracé, y como no los coloqué más o menos a la misma distancia, por eso lo traza así. Entonces, por eso es que tenemos que ir a las líneas de dirección. Vamos a trazar las líneas de dirección. Él dice, el detalle de este programa es como es más mecánico y no tiene IA, pero como dice el maestro, para iniciarte en el mundo, sí, claro. Yo lo que siento que le hace falta es una interfaz que te permita visualizar lo que estás haciendo en tiempo real, como Wilcom.
Entonces en ese sentido creo que viene siendo. Pero claro, es que esto está corriendo sobre, esto es una extensión que corre sobre un programa que ya tiene herramientas definidas. Entonces estas herramientas no fueron creadas pensadas en bordado, fueron creadas para vectorizar. Entonces eso es lo que hace la limitación que tiene el programa. Pero igual, luego, como les digo, funciona. Conozco a varios de los suscriptores del canal que hacen y trabajan y venden bordados que hacen con InStitch. Ya veo aquí que ya empecé a trazar por donde no era. Vamos a seleccionar nuevamente la capa y vamos a trazar ahí. Me darían ganas de omitir este, pero no, vamos a trazarlo. Pero creo que sí, vamos a trazarlo. Sí. Los detalles de trazar tres líneas de dirección es porque a veces si trazan dos, el programa las reconoce como que se estuvieran cruzando dos columnas en vez de reconocer que son líneas de dirección. Entonces por eso evito hacer dos. Vale, vamos a trazar este ahora aquí arriba. Y miren que estoy omitiendo estos detalles del centro porque para el tamaño no se van a ver. Entonces por eso los omito, por si se preguntan por qué no estoy haciéndolo al pie de la letra. Por ejemplo, aquí quiero ampliar esta columna que no llega hasta allá, pero la quiero ampliar un poquito para que cierre un poquito el objeto acá. Líneas de dirección. Bien, control S para guardar y seguimos. Trazamos este aquí, cape. Vamos a conectarlo. Y vamos a llevarlo hasta el extremo. Perfecto. Línea de dirección. Si se dan cuenta, qué cosa. Vamos a seleccionarlo nuevamente y a trazar esta última línea de dirección que me estaba costando trabajo. Vale, vamos a darle propiedades a esto. ¿Cuál fue el primero que tracé? ¿Fue este? Sí, creo que este. Entonces vamos a trazar de aquí para acá. Y vamos a darle los parámetros. Falta una columna que vi por ahí. Ok, clicar y salir. Vamos bien, control S para guardar. Voy a cambiarle el color para que estén todos en magenta. Vale, y sigamos trazando lo que no está en magenta. Creo que aquí. Ahí. Sigamos trazándolo en azul para diferenciarlo de lo que ya le hemos dado propiedades. Enter. Miren, por ejemplo, bueno, claro, en una columna, en una que sea recta, sí tiene más facilidad uno de contar dónde está colocando los nodos. Sería el colmo fallar esa. Por ejemplo, coloco un nodo aquí y un nodo aquí y un nodo acá y un nodo aquí y un nodo acá. Esperemos que me acuerde. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tratar de colocar estos nodos en las mismas partes. Y en teoría vamos a darle parámetros a ver si se cumple, pero es que lo veo complicado, gente, que uno cuente y mire en los puntos específicos donde dejó los nodos. A ver, pues sí cuenta como línea de dirección. Aquí estuvo un poco desviado, me imagino, por la ubicación del nodo, pero y por si acaso le voy a colocar líneas de dirección porque yo no me confío.
Si tiene la dirección como un poco chueca por un lado, como un poco torcida, pero sí se puede. Pero prefiero ir a la fija y colocarle las líneas de dirección para forzarle la dirección. Ok. Vamos a darle parámetros a esto. Y pasamos a la parte de arriba. ¿Y aquí qué pasó? Obligar y salir. ¿Aquí qué pasó? Vamos a ver qué fue lo que hice. Qué abominación, ya vi. Esto y esto. No, tú no. Esto. Tú no. Este y este no estaban unidos. Era control K, creo. Entonces ahora vamos a volver a los parámetros. Ahora sí. Aplicar y salir. Lo cambiamos de color a magenta y seguimos con nuestro trabajo. Ahora nos toca ir por esta parte. Ojo, recuerden que esta parte ya la trazamos con fondo, así que básicamente nos toca hacer una columna de satín por acá. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar esto. A cambiar esto. Dios mío, qué difícil es seleccionar esta vaina. Es que esta parte. Voy a cambiar el color completo para aquí. No colocarle el relleno. Vale, fijar el trazo. Bien, ahí de momento, que me sirva como referencia. Vamos a guardar cambios. Perfecto, gente. Ahora vamos a seguir y vamos a trazar los equivalentes de aquí para allá, de aquí para arriba. Entonces, seguimos en este color y vamos a trazarlo y seguimos con azul. Bien, por ejemplo, aquí vamos a trazar esta columna que une aquí a acá. Enter Shift y vamos a trazarlo así, que lo lleve hasta aquí. Enter, de ahí presionamos lápiz con Shift. Lo único es que cuando trazo las curvas con el lápiz, la línea de dirección, perdón, a veces me genera mucho error y eso me demora mucho. Bezier, vamos a trazar esta columna de aquí por acá. Vamos a llevarla hasta aquí. Enter, vamos a trazar de aquí para acá. Hasta aquí. Enter, líneas de dirección. Por ejemplo, aquí cometí un error. Ok, control Z y sigo trazando. Si ven que como que genera un punto en vez de una línea, entonces ahí me toca retroceder. Control S para guardar, escape, B para Bezier y vamos a trazar estas de aquí. Shift para el primer nodo, aquí, Enter, P para las líneas de dirección, Shift para trazar las líneas de dirección que queden asignadas a la columna, escape, B, pues este estaba fácil, P para las líneas de dirección, trazo las tres líneas de dirección, ok, siguiente, vamos a ir guardando, escape, B, vamos a llevarlo y hasta acá subimos. Si se dan cuenta, aquí se ve el fondo negro. Ese fondo es nuestra referencia. Estamos creando este satín para que borde encima de eso, ¿de acuerdo? Porque necesitamos cubrir ese empalme. Entonces estamos haciéndolo para que quede lo mejor posible, para que se vea lo mejor posible. Vamos a llevarlo hasta acá arriba, hasta acá. Pronto vamos a cerrarlo un poco más justo y te hace que esto se vea un poco enredado, pero ahí va a cobrar un poco más de sentido ahora, se los prometo. Vale, hasta aquí, Enter.
y vamos a generar las líneas de dirección con la herramienta lápiz. Por ejemplo, miren aquí otra vez el punto S, control Z, y sigo trazando con Shift presionado. No sé si es un problema de mi teclado, que a veces Shift se... algo así, no sé qué será la verdad. Tendré que cambiar teclado. No es que este teclado no es muy viejo, que digamos. Ok, perfecto, control S para guardar, por si las moscas, porque ya me da miedo. Escape, vamos a hacer estas columnas aquí. Perdón, pero no es con lápiz, es con Bezier. Shift, columna, BP para línea de dirección. Que es repetitivo. De pronto eso, al no verle el contexto visual de lo que está pasando y ver tantas líneas, es lo que hace un poquito tedioso el programa. Pero fuera de eso, bien. Si a los de Instig están viendo esto, no me estoy quejando, simplemente le estoy mencionando a la audiencia los detalles que lo hacen, de pronto, para los que han probado Wacom, les hace un poquito complicado. Imagínense la gente de Institch escuchándome a mí diciendo, quejándose, este tipo aquí del programa. No. Gracias más bien por trabajar en esto. Sino que a la gente que haya trabajado Wacom, veo que a la mayoría de mi audiencia que ha trabajado Wacom sí les resulta como un choque. Ok. Vamos a llevarlo hasta... Está raro esta parte. Vamos a llevarlo hasta aquí. Hasta acá. Shift. Enter. Línea de dirección. Si se dan cuenta, hasta ahora no estoy haciendo conectores porque todo esto está conectado entre sí. Y confío en el programa. Porque me conviene ahorita confiar en el programa. Ok. Otra columna acá. Líneas de dirección con P, utilizando más los comandos cortos. Escape, control S para guardar. Aquí más o menos termina esta sección y le voy a dar parámetros para ver cómo está quedando. No me gusta. Control Z, vamos a trazarlo un poquito más definido desde acá. Enter. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: Sí. Yo no lo uso, profe, pero aquí estoy para apoyarlo. Gracias Francisco. Se te agradece mucho. Ok. Vamos a trazar aquí. Vamos gente, ya estamos coronando, ya estamos terminando. Terminando, digo yo así. Media hora después. La línea de dirección acá, perfecto. Bien, vamos a ir dándole propiedades a esto. Ok, vamos a asegurarnos de que si este es el correcto, de aquí para acá vamos a darle parámetros a esto. Parámetros, bien gente, falta la parte de arriba y los corridos de la parte del centro. Vamos a quitar la opción de puntadas a lo largo. Okay. Y aquí lo convirtió en puntada satín. No, me gusta cómo lo convirtió, bien, perfecto. Le vamos a cambiar el color a magenta para asegurarnos que ya eso está con parámetros. Vamos a guardar cambios por si acaso. Estaba seco. Y ahora vamos a trazar esta parte de arriba. A trazar esa parte de arriba. Ya de ahí sería el texto. Después de que esto es corrido, esto no lo vamos a hacer en satín, todo esto va a ser corrido. Esta parte de acá, excepto esta. Pero todo eso va a ser corrido. O sea, terminamos esta parte en columnas de satín y todo esto lo hacemos en corrido. Y ahí vamos a las propiedades del texto y los bordes externos. Y ahí terminaríamos esa parte. Vale, sigamos. Herramienta de Bezier. Tengo que asegurarme de que esté seleccionada en esta capa. Bolita en color azul para diferenciarlo. Y tracemos esta columna.
un poco irregular esta columna. Yo creo que hasta aquí. Enter. Y trazamos de aquí para abajo. Y se dan cuenta, yo por lo general siempre trato de dividir estos objetos en varios, que esté compuesto por varios objetos, porque es que como los bordados tienen dirección de puntada, cuando ustedes hacen un objeto irregular y por ejemplo si yo combinaría todo eso en un solo objeto y le coloco una sola línea de dirección, estaría obligado a hacerlo en puntada de relleno y no en puntada satín, porque la puntada satín no queda muy bien. Ahí seleccioné esta capa. No queda muy bien cuando las puntadas están hechas, los objetos están hechos de forma irregular y tienen una sola dirección, no funciona muy bien. Por eso es que los textos son por lo general hechos en puntada satín, y por lo general la línea de dirección se adapta a la curvatura de la letra, dando una sensación de brillo, un brillo especial y una textura bastante que hace que la letra se vea bien. Entonces, por lo general, eso es lo que queremos representar con los bordes externos de los diseños. Que se puede cambiar, sí, según el estilo que quieran quieran expresar. Pero por lo general, en términos generales, en logotipos institucionales es como el estándar. Ok, control Z, porque dice esta línea de dirección no fue una línea sino un punto. Y Z. Ok, ahí vamos bien. Ahora vamos a terminar esta parte. Eliud Noriega Tineo 709. Dice: creo que la crítica sana ayuda a los creadores del programa a mejorar ciertos detalles, pero insisto, a mí me parece totalmente útil a mi nivel de trabajo. Claro. Daniel Abreu 3854. Hola, Dani. Dice: saludos Johan, ¿qué onda parcero? Veo que seguimos con Ink GDIC interesante, pero el tiempo que se pierde peleando con los vectores en Ink GDIC no compensa, sigo. Daniel Abreu 3854. Dice: prefiriendo la estabilidad de Wacom para el trabajo profesional. Entendible, totalmente entendible, Daniel. El mismo detalle de siempre es eso, el precio. Creo que ayer estaba viendo varios comentarios de eso en videos del canal, el precio. Que porque creo no alcancé a responderlo porque estaba un poco Espíritu ocupado, Aventurero Viquero 8711. ¿Por qué era tan caro? Dice: profe, ya ve a empezar el partido Países Bajos vs Suecia. Ah, ok. De hecho no sabía qué partido había hoy. Y no voy a podérmelo ver porque de hecho tengo trabajo de clientes pendientes después de esto. Así que no voy a poder verlo. Pero bueno, igual son diseños sencillos. A lo mejor me desocupo. Vamos a ver si me desocupo temprano. Lo dudo. Los sábados nunca pasa. Por lo general los sábados son los días que últimamente estoy muy ocupado, más ocupado, porque se concentran las compras de diseño más que todo para los fines de semana. Bien. Ahora vamos a ver. Creo que el ojo sí lo trazaría en satín, pero voy a darle parámetros a lo que he trazado hasta ahora, porque el ojo le voy a dar otros parámetros. Daniel Abreu 3854. Dice: estás hablando poco y me he perdido gran parte del directo, Johan. Sí. Espíritu Aventurero Viquero Básicamente estamos revisando el 8711. diseño de Eliud. Dice: le comenté que el Wacom versiones atrasadas son gratis. Sí, verdad, pero no lo he revisado. Espíritu Francisco. Aventurero Son gratis Viquero y son 8711. legales, no hay problema con eso. Dice: de Wacom.
¿Son gratis y son legales? Es la pregunta. ¿Y dónde puedo conseguirlo? ¿En la página web oficial de Wellcome? Ok, vamos a cerrar el ojo. Ups. Shift. Básicamente estoy haciendo el borde negro, aunque ahorita mismo no se ve ese color de este diseño. Le ajusté algunos detalles, o sea, los cambié a como lo diseñaría yo. Y estoy trabajando en eso en este mismo momento, y ahorita vamos a revisar las letras. Vale. Parámetros. Ahora viene solo la parte que es de corridos internos, ¿vale? Cambio esto aquí. Vale, pero necesito que esta parte sí, el ojo tenga menos densidad. Voy a la parte de columnas de raso y le voy a manejar el válogo, que está en espaciado zigzag pico a pico. Lo voy a manejar en 0.5. Enter. Va a quedar un poquito más bajito de puntadas. Y guardo para asegurarme que no haya ningún problema. Son legales en Wellcome, ya no las tienen las versiones atrasadas. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice: si son legales en Wellcome, ya no las tienen las versiones atrasadas. O sea que puedo entrar a la página web y buscar eso. Voy a pegarle una revisión, o hay algún enlace específico, porque sería útil, muy útil. Bien. Bueno, vamos a trazar aquí. De aquí se vino corrido. Todo esto va a ser corrido. Lo estoy repasando 2 veces. ¿Por qué no lo hago en puntada satín? Es muy pequeño. Miren, por ejemplo, este objeto que acabo de trazar. Crisnet Jesús 6348 2.3 milímetros por 1.8. Pequeño. Legal solo comprando licencia. Entonces, gente, voy a tener que revisarlo, porque sí, o sea, Francisco me dice que son gratis, pero los dejan descargar ellos sin problema y usar. Es que no lo he probado, entonces no tengo, de hecho no sabía que eso era posible. Eliud Noriega Tineo 709 dice: el problema de Wellcome, aunque sea versión vieja, es lo complejo y lento del aprendizaje. Aunque creo que Wellcome te regala las viejas versiones, es porque están saliendo programas gratuitos y feís el aprendizaje. Bueno, pero voy a echarle una revisada a eso, porque yo no lo sabía, y a lo mejor muchos de los que están viendo tampoco, y les puede llegar a servir. Es que, por ejemplo, yo no sé si varios de ustedes, bueno, yo creo que de pronto Eliud lo conoce. Hay un programa que se llama DaVinci Resolve. Es el programa que yo utilizo para editar videos. Es de una empresa que se llama Blackmagic. Ellos tienen unas cámaras y equipos de video, de audio de alto nivel, costosísimos. Pero ellos, la característica que tienen es que ellos, cuando tú compras su programa, te regalan la versión premium de su software de edición, DaVinci Resolve. O sea, te lo regalan. Tú compras una cámara de Blackmagic y te viene el programa DaVinci Resolve. Si tú no compras el programa, tú puedes entrar a la página de DaVinci Resolve y obtener una versión gratuita del programa. Y les debo decir que la versión gratis del programa y la versión paga no tienen mucha diferencia. Guido Herrera 3947 dice: buenas, profe, ¿qué tal su día? ¿Cómo andamos con esos diseños? ¿Qué más, Guido? Bien, bien. Crisnet Jesús 6348 de realizar un diseño de Eliud. dice: gratis 14 días de prueba, nada más. Nada más. Entonces aquí terminando de hacer una revisión del diseño. Entonces, como le comentaba, DaVinci Resolve yo lo uso gratuito y es legal, descargado de su página oficial. Ellos te dan acceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos sacan la versión 2027, por ejemplo, que no se llama así, tiene otro número, pero me entienden, como para simplificar, pues la versión 2026 te la dejan descargar gratis. De hecho, yo tengo la versión esta y cada año que actualizan me dejan utilizar la versión anterior. Ahora, hay unas cosas de inteligencia artificial que vienen integradas al programa
que solo están disponibles en la versión de pago, pero te dejan acceder a su programa gratis. Yo voy a empezar a pagar DaVinci Resolve, y no es tanto por el beneficio que me dé, sino porque estoy agradecido que es un programa de alta calidad. De hecho, hay series de televisión que se editan utilizando ese programa, es de ese nivel. Entonces definitivamente es una buena opción de programa. Por ejemplo, estaba pensando yo aquí para uno de mis videos que iba a ser, del que voy a publicar, estaba pensando en colocar en mi tienda el diseño, ¿de acuerdo? Es un diseño especial, y dije, ¿y si coloco el diseño en mi tienda para que el que vea el video lo pueda comprar y le pueda dar clic ahí sin problema? Pero luego estaba pensando, pero luego va a haber gente que no va a poder utilizarlo. Entonces se me ocurrió, que no lo he decidido, pero creo que es lo que voy a hacer. Y si yo coloco el enlace para que lo compren en mi tienda, pero también coloco una opción para que los descarguen gratis. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Basado en esa experiencia que tengo con el programa DaVinci Resolve. Pues la nueva versión lo único que cambia es la IA, pero de ahí en fuera todo es igual. Exacto. Además no usa uno todas las herramientas. ¿Verdad? Francisco, es buenísimo ese programa. Entonces lo que yo estaba pensando era eso, de que yo publicara el video, y si a alguien le interesaba ese diseño, pues pudiera descargarlo gratis para que lo bordara, y lo iba a guardar en dos tamaños, para máquina industrial y máquina niño hogar, o sea, el tambor de 4x4, pero le iba a dar la opción, pero si quieres apoyar mi contenido, puedes comprarlo a un precio específico, 3 o 5 dólares, algo por el estilo. Entonces dale esas dos opciones, descarga gratis o apoya mi contenido comprándolo. Entonces creo que me inclino por esa opción de hacer eso, porque como coloqué mi tienda online, está enlazada al canal de YouTube, entonces creo que Daniel Abreu eso va a ser 3854 lo que voy a hacer, dice, me parece. ya tienes la nueva versión de Wilcom. No la tengo, estaba cruzando los dedos para ver si a alguna empresa por ahí se le ocurriera regalármelo, pero no ha pasado, así que creo que voy a tener que comprarlo o pagarlo la mensualidad de los 75 dólares. Ok. Bien, gente, voy a colocar los colores correspondientes, y en este caso ya lo voy a colocar negro, y el trazo, y vamos a ver la simulación, a ver qué pasa, cómo vamos con esto. Por favor, no te me cierres. Vamos a guardar cambios y ya sería la parte del texto, gente. Entonces, no sé qué les parece eso. Dar las opciones de los diseños que hagan Daniel Abreu en los videos, no en los 3854 directos, sino en los videos. dice, Y caray. dar la opción que los descarguen gratis, pero también que si quieren apoyar al canal puedan comprarlos. Es algo similar a eso que hace DaVinci Resolve, que puedes tener la versión gratis o puedes comprarlo. Y la verdad la diferencia tampoco es que sea mucho entre la versión gratis y de pago. Pero si la gente no lo prueba Espíritu gratis, Aventurero a lo mejor Viquer nunca conoce el 8711 programa. dice, pero en la nueva versión salió más caras. En la nueva versión salió más cara. ¿Salió más cara o más costosa? ¿O a qué te refieres? Bien. Ok. Claro, es que está la parte verde todavía que tengo que borrarla. Claro, pero lo que no puedo borrar es el texto todavía, así que no puedo borrar esa parte verde. Bien, vamos a las capas para no enredarnos con esto. Esta es la parte de negro, ok, y esta es la parte de negro que yo he trazado, ¿vale? Entonces esta luego tendré que reemplazar. Vamos a colocarlo así. Espíritu Aventurero Viquer 8711 dice, la mensualidad es más cara. Ah, sí. Eso sí veo que la mensualidad es más cara. Sí, pero es más asequible a corto plazo, supongo. Es que no sé. Es que por un lado pienso que, en fin, de pronto tal vez de publicar algún contenido, alguna cuestión específica, cambien de opinión. Por eso no se me ocurre comprar la versión perpetua de entrada, porque si es costosa. Ok, vamos a ver el texto. Creo que yo te había preguntado, Liu, si este texto
se había hecho manualmente o se había... Vamos a ver la simulación del texto específicamente. Acá. Ah, ok. Vale, yo cambié las propiedades, cierto. Yo cambié esta parte aquí. Tiene que ir con relleno. Y sin borde. Ahora sí veamos la simulación. Jorge desconfía de que... Jorge García Cobos. Dice. Will con gratis no lo creo. Yo creo que voy a hacer este texto nuevamente. Daniel Abreu 3854. Dice. Vas a abordar el diseño de Eliud. Sí, la idea es esa. Lo que no sé es qué tanto tiempo llevamos de directo. Déjame miro a ver. 2 horas y 35. Yo creo que lo vamos a abordar en el próximo directo, para serles honestos. Vamos a terminar el diseño y se lo paso a Eliud. Pero yo creo que lo vamos a abordar en el próximo directo. Porque sí noto la cuestión del tiempo y... madre. O sea, no quiero extenderme tanto como el otro directo. Tengo trabajo bastante ahora que... Bueno, no bastante, pero sí no quiero desocuparme tan tarde hoy. Entonces creo que dejaríamos listo el diseño, pero creo que lo abordaríamos al principio de la siguiente clase. ¿De acuerdo? O el directo del miércoles, puede ser, abordarlo en el directo del miércoles, ¿por qué no? Mientras hablo con ustedes. Me parece buena opción, creo que voy a optar por esa. Entonces vamos a hacer el texto. A ver, vamos a mirar aquí. ¿Habrá alguna opción acá de medir? Yo me quiero imaginar que sí. Ver. Vamos a colocar la rejilla. De pronto con la rejilla identificamos acá. Bueno, aunque también puedo medir trazando un objeto. ¿Por qué no? Crisnet Jesús 6348. Dice. ¿Cuántas puntadas se redujo? Ya voy a ver eso, pero como no he hecho lo del texto, no he quitado la parte que está de fondo de referencia de lo que hizo Eliud, entonces todavía no he visto, pero se habrá reducido significativamente. Por lo menos a la mitad, como mínimo. Esto tiene 4 milímetros de altura, ¿vale? Lo tomo como referencia para hacer el texto. Escuela Técnica de Artes Visuales. Daniel Abreu 3854. Vamos a generar el texto. Dice. Johan, ¿qué disfrutas más diseñar en tu larga trayectoria del bordado? ¿Qué disfruto más? Retratos bordados, definitivamente. Letras. Lettering along path. Creo que esta me sirve más. Shift the line into a path. Ok, vale. Pero pregunta, vale. Me toca trazar una línea, aparentemente. Vamos a generarlo aquí, en esta carpeta, en esta capa, perdón. Vamos a generar una línea. Vamos a, de momento, dejarlo como nodo de esquina. Ahí. Daniel Abreu 3854. Y con... Dice. Ya lo sabía, es por J o DR. Sí, creo que los retratos es lo que más me gusta actualmente. Daniel Abreu 3854. Dice. Es broma. Es broma. Vale. Por ahí está pidiendo mi gata comida. Pero todavía no es hora. Quiere comer a cada rato. Okay. Estoy trazando un arco para adaptar el texto a este trayecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengo ese arco. Está un poco chueco, la verdad. Vamos a mejorarlo. Jorge García Cobos. Dice.
Como saben, Wacom tiene versiones o correcciones de la misma versión, por ejemplo 4242F. Mi pregunta es cuál consideran que es la mejor, ya que a veces una versión más nueva a veces trae más errores. Yo creo que la 4.2, como era que usé por más tiempo, creo que es mi favorita. Definitivamente, sí. Bien. Jorge García Cobos dice: así están mis gatos. Daniel Abreu 3854 dice: para mí la 4.2e. Sí, es buena versión. Ok, vamos a colocar letras fuentes. Lo que no me acuerdo es el lettering shape a line of text onto a pad. Vale, tengo que trazar el texto primero. Vamos a abrir aquí. Escuela Técnica de Artes Visuales. Vamos a seleccionar el tipo de fuente. Aquí miramos que, por ejemplo, estamos necesitando una fuente que sea pequeña, muy pequeña. ¿Alguna opción que diga small? Font filter, tamaño 4 milímetros. Vale. Creo que no me sirve el filtro. Es que claro, tengo que escalarlo. Vamos a dejarlo en 0. Fuente Stitch Mode. Claro, necesito una que sea pero pequeña. Glacial Tiny. Vamos a ver. Aquí. Claro, es que es letra mayúscula. Jorge García Cobos Vamos a dice: en Tiny, a ver. quería actualizarme a la 4.2F pero tengo dudas. Pues yo pienso que si no está roto no lo arregles. No está en Stitch Small me sirve. Yo creo que si no está roto no lo arregles. Yo no lo cambiaría. La verdad, tamaño 4. Si yo coloco aquí, modifica algo la escala, no. Escala 70. 70 estaría dentro de 3.56. O sea, 75, para que me la dejen en 4. No, hate, scale. Ok, el tamaño ya es de 5.8. 75 lo das 3 en punto y pico. Vamos a la 1.80. Center sí me sirve. Y el texto es Escuela Eliud Técnica Noriega de Tineo Artes 709 dice: maestro, me equivoqué en el nombre, no es Miguel, es Pedro Ángel González. Ok. Ya tengo eso en cuenta. De hecho voy a colocarlo aquí. ¿Dónde está? Caramba. Voy a fijar este mensaje para acordarme, dejarlo ahí. Bien. Tengo memoria de párrafo hoy, gente. Escuela Técnica de Artes Visuales. Ok, Escuela Técnica de Artes Visuales. Me comí la D, así que tengo hambre, supongo, así que vamos a colocarla. Y me imagino que los parámetros los puedo modificar después porque no veo nada de eso aquí. Entonces vamos a darle a aplicar y salir. Y vamos a mirar aquí. Aquí ya me aparece el texto. Entonces lo que necesito ahora es adaptar ese texto a este trayecto. Y eso vamos a hacer. Entonces selecciona el trayecto y selecciona Alba Díaz HND el texto. dice: jajaja, es hora de lunch. Sí, definitivamente. Vamos a la galería de extensiones y damos lettering along the part.
Text Position Center. Aceptar, aplicar. No explotes compu, tú puedes. Vale, cerrar. Entonces aquí me colocó Escuela Técnica de Artes Visuales y la S la llevo por allá porque patata. Vamos a ver si de pronto es que esto tendría que estar más abajo. No. Porque se llevó la de por allá. Vamos a darle control Z para ver si podemos arreglar algo de por qué hizo eso. Técnica de artes visuales, será por el ángulo, no creo. En fin, tratemos de adaptarlo nuevamente. Seleccionar esta en primer lugar. Y ahora selecciono esto y le vamos a adaptar. Pues dejemos que lo posicione a la izquierda o estirar para que lo adapte, aplicar. Cerramos y vamos a ver. Ok, esta vez como que sí lo adaptó. Me sirve. Ahora ya con eso seleccionado voy a ir a los parámetros. Columnas de satín. Bien. No quiero que tenga refuerzo, entonces voy a verificar que capa base para caer en el centro. Corrido de centro y se lo quito. Perfecto, no quiero corrido de centro. Contorno base tampoco. Capa de... Vale, bien. Columnas de raso, el valor, esto sí me interesa. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Debo llevarlo a 0.5 el espaciado. Profe, ya vio la película La Revelación. No la he visto. He visto el tráiler, pero no he visto la película. ¿Por qué es muy buena o me estás advirtiendo para que no vaya a verla? Vamos a guardar, gente. Guardar. Perfecto. Siguiente. El lead. Oye, yo fijé eso, ¿no? Maestro, me equivoqué. El nombre no es Miguel Pedro Ángel. El nombre es Pedro Ángel González. Vale, Pedro Ángel González. Con Z ambos. Entonces vamos a, en primer lugar, vamos a, este lo puedo, ok, vamos a tratar de seleccionar esto en vez del texto y a darle espejo, porque lo vamos a utilizar aquí abajo. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Dice: deja mucho en qué pensar. Sí. Interesante. A mí las películas favoritas mías son thrillers de que ya no hay casi. No existen casi thrillers. Pero ese tipo de películas así me gusta. El detalle es que también se cae a veces el peso de la película cuando se desvela el misterio, ¿no? Pero sí, estaría bueno. Vi el tráiler y me pareció interesante. Vale, aquí. Lo que estoy haciendo es básicamente tomando esta línea para adaptar la curva del texto por esa opción de texto adaptado al trayecto. Vamos a escribir el texto de Pedro Ángel González. Seleccionamos la opción letras. Vamos a utilizar Jorge García Cobos dice: no entiendo por qué empresas grandes como Microsoft, Google o Adobe no han realizado competencia a Wilcom. Curioso, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión de costo-oportunidad. Ellos tienen otros rubros, otros sectores que les dan más retorno a la inversión. ¿Sabes qué es lo que es eso? No tratan de abarcarlo todo porque ya tienen otros sectores en donde con menos inversión obtendrán más resultados. Crear programas de cero sí es costoso. Entonces, de pronto es por eso, pienso, tal vez. Pedro Ángel González. Y vamos a seleccionar aquí esto. Y vamos a la opción adaptar texto trayecto, stretch, aplicar. Ok, perfecto, cerrar.
Espíritu Aventurero Viquer 8711. Me sirve, gente. Dice. Al final de la película queda una incógnita. Sí. Ok. Entonces no es una cuestión, vale, interesante. Quizás es una de las películas, como dijiste, que lo deja uno pensando, entonces. Interesante. Está ahorita mismo en cines. Para ver si... Pero hoy no será. Yo prefiero ir al cine los días que no va casi gente. No crean Eliud que soy Noriega Cineo antisocial, sino que 709. 0.5. Dice. Aplicar y salir. Debes abrir el arco o alargarlo para que entre el texto. Ujú. Sí, aunque creo que ahí está. Creo que ahí está bien. ¿O quieres que lo cambie de ángulo? Voy a ver. Espíritu Aventurero voy a ver Viquer cómo se ve el 8711. momento. Dice. Sí. Ok. A ver cómo se ve el momento. A ver. Vamos a trazar. No. Vamos a trazar. Tú tienes una circunferencia acá, creo. Ujú, sí. Pero esta circunferencia es un path. Vale, me sirve. Creo que voy a tomar ese path, ese camino. Y lo voy a duplicar. Vamos a tenerlo acá. Y lo voy a llevar para esta carpeta que dice temporal. Mira, aquí las letras de InStitch ya las metió aquí. Entonces esto va en negro. Bien. Entonces este es el momento en donde desaparezco esta carpeta. Ok. Jorge García Cobos. Este pad lo Dice, voy a duplicar. Ha de ser para vender una segunda parte, me refiero a la película. Sí, posible. No lo he descabellado. Es posible que sea para la segunda parte. Ok. Tendré que cerrarlo más o creo que me tocará mover este Espíritu Aventurero relleno. Viquer 8711. Dice. Profe, ¿ha escuchado los misterios de Peña de Bernal? No he escuchado eso. Ok, esto es un zigzag. Y esto es un zigzag. Ancho de columna, paseado 0.4. Ok. Y el ancho de la columna me imagino que según el grosor que le di al momento de acá. Vamos a ver qué tan grueso es. Estilo de trazo. No tiene una medida específica. De pronto seleccionando cada uno por individual. 0.25 milímetros. O sea, vamos a ver qué tal ese zigzag, porque vamos a ver la simulación y así de paso vemos qué tantas puntadas bajaron y cómo se ve, a ver si hay que darle algún detalle como compensación o algo por el estilo. Simulador. Espíritu Aventurero Viquer 8711. Está muy interesante. Dice, es en México. Está muy interesante, es en México. Ok. Los misterios de Peña de Bernal. Ok. Aunque aquí no se alcanza. Bueno, por ejemplo, gente, aquí yo veo el texto y no lo veo mal. Lo que veo es que necesitaría darle un poquito más de compensación al texto. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, aquí no se alcanza a apreciar el detalle exacto de la simulación. Voy a intentar la opción de simulador en tiempo real que trae esto, pero no sin antes guardar los cambios porque cuidado y explota. Y voy a darle un poco más de compensación al texto porque eso sí lo veo totalmente necesario. Totalmente no. Va a tener que dárselo por aparte a cada línea de texto. Parámetros. Tiene 21.000 puntadas, gente. Ya que bajamos la mitad de las puntadas o un poco menos, un poco más de la mitad se bajó. Compensación de tire. Esto que dice compensación de tracción, le vamos a dar el valor de 0.35. Muy grueso, 0.3. Ok, me sirve. Aplicar y salir y le damos el mismo valor a esta otra opción, a esta otra línea de texto, perdón. Y ahora vamos a rever qué es lo que hace la simulación. Columnas de raso. Ok. Y ahora sí selecciona las dos.
No entendí, gente. En fin. Compensación de extracción 0.3. Aplicar y salir. Si ven, no tiene refuerzo. Va la letra limpia, sencilla. Ok. Vale. Vamos a guardar los cambios. Vamos a revisar que nuestras capas estén en orden. Este que dice acá es negro realmente. Negro. Vale. Ahora, esta capa debería ir antes del rojo 2. Porque si no, no tendría sentido que tengamos dos capas de rojo. Y este color negro. Este específicamente debería de venir justo con esta capa de negro. Debería bordarse antes. Ok. Y esta deberían de estar en la misma capa. Es complicado mover todo esto para acá. Creo que sale más fácil mover esto, sí, para aquí. No, tú tienes que llegar al principio de la capa. Ya todo eso va a cobrar sentido ahora, ¿vale? O mejor aún cuando se vea el bordado. Caramba, cantidad de capas de objetos allá. Vale, listo. Entonces esta capa de negro no existe. Y esta aquí tengo que renombrarlo. Negro. Enter. Listo. Está simplificado ahí. Entonces los colores azul, azul rey. Ahí está. Amarillo. Rojo. Negro. Y la segunda capa de rojo que va aquí. Ahora sí, guardar cambios y veamos la simulación normal. Y ahora miramos cómo hacemos la cuestión de la simulación en tiempo real, que vamos a ver si sirve. No, parámetros no, ¿qué estoy haciendo? No, salir. Simulador. Param. Vamos, simulador, tú puedes. Y aquí está, 21.900 puntadas. Un logo de 9 centímetros. Cargado, la verdad. Cargado. Pero bueno, ahí redujimos bastante, considerablemente, la cantidad de puntadas que tenía. Voy a guardar cambios y voy a intentar hacer la simulación en tiempo real. No me acuerdo cómo se llama. Va a tocar buscarlos uno por uno y ver si está disponible la opción. Comando show object command generate sí, porque cuando le doy simulador me muestra uno solo, ¿no? Simulador, sí. Apply thread list, instalar, para ir con instalar un escape, eliminar, tratar de separar objetos, cortar columnas de raso, rieles, density mass, attention stroke, vista previa del parlante bordado. Creo que viene siendo esta opción. Cruzo los dedos para que no explote. Mover plano al punto de lienzo, los display command symbol, render jump stitches, display command symbol, log, render mode, sin cambios ni silenciada del diseño de capa, oculto render mode, realistic view. Vamos a colocar en realistic view y espero que no explote y le damos a aplicar. Yo tengo fe. Menos mal que guardamos antes por si acaso. Está cargando. Sí, está cargando. Vamos a dejarlo que cargue, gente. No presionemos el programa, ¿de acuerdo? Ok, en teoría ya tiene la simulación. Vamos a cerrar. Ok, y aparentemente sí la tiene, gente. Vamos a quitar la cuadrícula. Ver. Guías. Quita la guía, capa.
Rejilla. En teoría esta es la simulación del diseño, mi gente. Digo en teoría porque la simulación no está 100% precisa. Pero por ejemplo, aquí donde estaba mostrando los hilos tirados, es donde va a dejar los hilos tirados literalmente, a menos que haga corte la máquina. Pero más o menos esta es la versión de simulación que nos presenta InStitch. Pero miren que por ejemplo Daniel Abreu las capas de 3854 satín no se ven tanto dice: como capas de satín. es importante la fe con Ink GDIC. Pero miren gente, más o menos esa es la simulación. Bueno, el lienzo ahorita mismo se ve en gris oscuro, pero obviamente sería en la capa de blanco. Pero ese sería nuestro diseño, así como lo hemos elaborado, ¿vale? Esa sería la simulación. ¿Qué tal les parece? Sé que no es una simulación así que sea muy realista, pero bueno, es lo que el programa nos permite hacer de momento, y la verdad es que bueno, no lo veo tan malo. Eliud, ¿qué tal te parece el diseño? Logramos bajar la densidad de las puntadas, y lo más importante al momento de bordar es donde vamos a ver la diferencia. Para el día de hoy no vamos a mostrar el bordado. Sé que les había dicho que iba a mostrar el bordado el día de hoy, pero honestamente durante todo el directo me he sentido como un poco regular. No sé si ha notado al momento de hablar. Entonces voy a descansar un rato, almorzar y a ponerme a hacer los trabajos que tengo pendientes. Dejaré el bordado de esto para el día miércoles, que es el directo que hacemos los miércoles. Les muestro en tiempo real el bordado y así discutimos y miramos los detalles, ¿de acuerdo? Entonces así también les puedo hablar con el directo del miércoles mientras les muestro el bordado en tiempo real. Este diseño te lo voy a enviar el Eliud por si tú quieres bordarlo y que mires cómo resultó, ¿vale? Igual lo vamos a de todas formas mostrar en el directo del día miércoles. Así que gente, veo que hay 14 personas todavía. Gracias por estar aquí, gracias por aguantar tanto. Disculpen el hecho de que no vaya a abordar esto hoy, pero es que la verdad es que ahorita se extiende mucho el directo, y aparte de eso no quiero extenderme más ni aburrirlos más, así que lo vamos a dejar para el directo del miércoles. Espero que les haya gustado. Gracias por estar hasta aquí. Eliud, también gracias por tu paciencia con lo del diseño. Así que nos veremos Alex el día Otero miércoles Ortiz para que vean 1086 cómo quedó el trabajo, dice: al fin y al cabo. ¿De acuerdo? excelente. Ya te lo envío Espíritu en Aventurero CD por Viquer correo 8711 electrónico, Eliud, ¿de acuerdo? dice: gracias. Sí. Y yo me despido porque estoy, no sé qué tengo, pero tengo un malestar. Gracias por estar el día de hoy acá, gracias por aguantarme hablando tanta cháchara, y nos vemos en el directo del miércoles, gente, o antes si publico el video antes, ¿de acuerdo? Así que bueno, gente, no les quito más tiempo, espero que estén bien y nos vemos la próxima.